Plaza Podcast. La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Boix, Guillermo López y Marta Meneu. Hola personas payísticas, aquí estamos una semana más, seguimos en nuestra modalidad online, en parte, un poco en parte, porque ya estamos en plenas fiestas josefinas, en la previa de las fiestas josefinas, y a veces es más fácil estar en tu casa recluido o en tu lugar de trabajo recluido que intentar aventurarte a las calles de la ciudad. Marta Meneu no, porque creo que sigue en su misterioso lugar catalán, Así es. donde las fiestas josefinas todavía no han llegado. No. Y estoy Sí, contenta, ¿eh? Estoy tranquila. no vas a venir a verlas. Sí, pero no, o sea, creo que no se consideran aún, o sea, voy así un fin de express, digamos. Vale, pues no vivir la fiesta entera. Andrés Bustalop, Guillermo López, dos preguntas. ¿Dónde estáis y vuestros planes para las fiestas josefinas? Es que me gusta mucho decir fiestas josefinas en vez de falles. Ja, Me da mucha sempre. risa. Tots els anys, quan arriba este moment de l'any, tu dius sempre fiestas josefines. Fiestas josefines. No? Y Porque me fiesta gusta de la mucho primavera. Y de las fiesta del crónicas, del equinoccio exactamente, de primavera. pero de las crónicas periodísticas de cosas de fallas, como no pueden repetir fallas todo el rato, claro, hay que buscar sinónimos. Y hay pocos sinónimos de fallas. Entonces usan mucho fiestas josefinas que me parece bastante cute. Mm. Entonces, Jo estic amb les plantes perquè una vegada ¿pues m'has las dit que jo plantas? ja tinc un compromís, aleshores m'he de vindre a cuidar les plantes per a que les plantes estiguen al teu gust. ¿Te han llegado comentarios sobre lo bien que tienes las plantas? Sí, molta gent, molta gent. Persones que me demanen consell sobre com cuidar les plantes. Porque recordemos, si queréis ver lo bien que tienen las plantas Andrés Boix-Palop, en el canal de YouTube de Plaza Podcast tenéis extremadamente verdes, relucientes. Muy bien, muy Exacte. bien. Guillermo López, ¿no hay plantas a la vista? No, pero sigo pensando que las antenas son de plástico. Yo las tengo en el balcón que tengo aquí fuera y se me están muriendo, lo cual indica que claramente de plástico no son. Pero bueno, siempre se me mueren. De hecho, creo que os conté, ¿no? No. Yo intenté cultivar aquí plantas y entonces logré sacar un rábano y una zanahoria después de 2 meses de Oh, esfuerzos. Sí, sí, ahí donde lo ves. Mm? Hortalizas, luego puse flores, tal, todo se me moría y entonces ya pasé, ¿vale? Y fue pasar y de repente empezaron a crecer unas flores amarillas preciosas, luego anaranjadas, que crecen, mueren, pero yo apenas interactúo con ellas. Unas semillas que vinieron de no se sabe dónde y ya han seguido su propio ciclo y ahí están. Y entonces me siento mucho más feliz en ese aspecto porque no es tengo que que hacer muchas nada. veces a las plantas lo que les gusta es que les dejes en paz, Sí, y yo les dejo en en paz. realidad. Yo cumplo. Incluso cuando me están Que diciendo, Dios mío, me muero de sed, digo, no, tranquila, tranquila, aún puedes aguantar un poco más. A la veces, humedad valenciana provera. exacto, y a veces no. ¿Y vais a disfrutar de las fallas? ¿Huís? ¿Escapáis? Jo, Pues sempre ho dic al programa, jo me quedé en falles. A mi l'ambient de falles m'agrada. Me pareix un moment de l'any que està molt bé, perquè eh, tot això de les carpes que diu la gent, dels envelats, és de veres que és molest, no? Perquè de sobte apareixen aquestes coses, no és bonic ni agradable, i algunes vegades és un peliu incòmode. Però en general és un cost que jo pague a gust pel que hi ha a canvi molt de carrer tancat en tots els barris i que la major part dels barris se converteixen en part en espais per a vianants. I no només espais per a vianants, sinó espais per a que els xiquets juguen tranquil·lament per ahir, per a que tu pugues estar amb els amics prenent una cosa a la fresca, o per a que els tallers que fan, que si les paelles, que si les torrades, que si no, obres de teatre. No? I a mi això, que estiga tota la ciutat en eixe model festiu, me resulta molt agradable. És de veres que jo no xafe el centre de la ciutat. El centre de la ciutat i les aglomeracions i les xurreries i les concessions i no sé què, i el mercader medieval i patapín i no sé què, me resulta súper desagradable. Però a la vida de barri aquesta, de perifèria, de sobte tindre una ciutat que és una ciutat civilitzada, perquè és per a vianants i per a fer coses al carrer, a mi això m'agrada molt. Aleshores, jo me quede, perquè l'ambient de falles sempre me resulta molt agradable. I fins i tot acabé anant tots els anys a veure una o dos falles i coses així i tal, que bé. A les mascletats de barri, que m'agraden més que les grans, i aquestes coses. Pues bueno, en mi caso, después de este grito, esta especie de canto a las fallas que ha hecho Andrés, Digues, a pesar de que lo vea- canto a la fiesta de la primavera. Sí. Bueno, como quieras, al equinoccio, canta al equinoccio de Al primavera. equinoccio de primavera. Al equinoccio de primavera en barrio de periferia. Es que Exacto. claro, Claro. ese es
una vivencia de las fallas muy Muy particular, particular, exacto. muy Que específica. no es la mía, porque la mía era esa, porque yo vivía en el barrio en el que vive hoy Andrés, pero ahora ya no. Ahora vivo, soy un feliz habitante del centro de la ciudad, y entonces, pues, es todo lo que ha dicho Andrés, todos esos problemas que él percibe, pues yo los tengo, y además tengo uno más, pero es uno que a Andrés le gustará. De hecho, creo que Andrés se va a comprar petardos ahora cuando se lo cuente, que es que los perros llevan muy mal las fallas porque no soportan los Ay, petardos. Y como Andrés, como torturador de perros y persona insensible a los perros de este programa, pues bueno, ya está tardando en lanzarse a los parques esos de juego a los niños y tirar petardos para que los niños jueguen mientras los perros están a punto de darles un ataque al corazón. Mi perro, pues con los años, yo creo más que el pobre se hace mayor y ahora la verdad es que me da mucha ternura porque hasta los chinos le asustan. O sea, antes mi perro más o menos iba dando por ahí y era un perro bastante estable, pero ahora el pobre ve a un niño tirando uno de esos chinos y ya no puede, ya no, ya se vuelve tal, no quiere volver a casa, lo pasa fatal. Entonces, nos vamos a quedar lo que no nos queda más remedio que quedarnos y cuando podamos huir, huiremos, pero será ya casi al final, porque y el resto nos vamos a comer con patatas. para las personas pellísticas no valencianas, esta está siendo como la conversación de la primera quincena de marzo, es Sí. básicamente las fallas. ¿Cómo te afectan las fallas? ¿Te vas en fallas? ¿Te quedas en fallas? Pero es que yo tengo una carpa en cada cruce de calles, tengo un chiringuito de esos horribles, que además es verdad que antes al menos eran solo churrerías que reciclaban el aceite desde tiempos Bueno, inmemoriales y ya está. Pero es que hay cosas, de una cosa para hacerse ahí unas margaritas ahí en mitad de la calle. hay barras de mojitos, Es todo además, claro, surrealista. Sí, sí, sí. O para hacerse un tatuaje, o sea, es todo me parece surrealista. un tatuaje. Sí, toma, los guiris, los turistas. Sí, en mi barrio puedes encontrar todo ese tipo de basuras. Y bueno, pues me lo tengo que comer. Bueno, hay otra cosa que me ha ilusionado bastante, que es que, claro, como mis hijos también se quedan por aquí, mis hijos, hay una lucha eterna entre mis hijos, mi padre y yo, consiste en que mis hijos quieren ser falleros, y entonces mi padre y yo, cuando tenemos ocasión, les hacemos propaganda desinformadora para que no quieran serlo, ¿no? Porque odiamos las fallas los dos desde tiempos inmemoriales también, y yo especialmente no quiero acabar mis días en un casal fallero, si lo puedo evitar, ¿no? Entonces hago ahí mi propaganda. Pero parte de esa propaganda se ha vuelto en contra de mi padre porque les dije, claro, y mis pobres niños van a estar aquí en los días más duros de las fallas, las verbenas que tenemos abajo, tal. Y mis padres se llevan a los niños 2 días. 2 días de fallas se los llevan, fuera de Valencia. A ejercer de abuelos, pero es Y lo bonito. siguiente que le dije a mi mujer es, bueno, nos vamos de verbena de fallas, ¿no? Claro, Claro, no, jugada maestra, jugada maestra. ahí a vallar la oreja de Van Gogh y cosas de aquestes. Exacto. A nuestros 40 y pocos que seguimos teniendo, Que No, sí, yo no, he quedado para dos verbenas ya. Tengo ya pues fíjate, dos días de verbena igual nos vemos en concertados. la verbena, igual nuestro día de libertad nos ves ahí en la verbena. de fet, d'alguna manera, jo crec que avala l'edat aquesta que tenim de 40 i tants el que la nostra generació és la generació oreja de Van Gogh. Vale. Porque De Andrés, acuerdo. no lo dice Que Andrés, Lucía crec que sap què és, però Marta no. Pues, us puc contar una cosa en clau... ¡Hala, ya venga, ya lo Yo meto! ya estoy. Vamos, yo estoy dejando que fluya, Marta. Estoy dejando que fluya a ver hacia dónde nos lleva. Vale. No, a lo millor no. És que pensava que sabies què és. L'oreja de Van Gogh és un grup de música. ¿Qué? ¿Me estás explicando? Ah! No, però sí ¿Qué? que saps què és. És un grup de música. No, pero sí me ha hecho gracia que te autodenomines la generación de la oreja de Van Gogh. Sí, pero no sé por qué, lo que me jode es que me ha metido a mí en ese saco No, horrible. perquè com Guillermo i jo ara tenim 40 i tants, no? Som l'oreja de Van Gogh és de quan nosaltres érem uns La xiquets. genuina, la buena, la del principio. El Exactament. undersplending de la oreja de Van Gogh no estaba para nada en mi bingo de este programa, El tres pero del bienvenido programa. sea. Pensava que sabies que era l'oreja de Van Gogh. O sea, Parece que sí que Claro lo que sí, sabe. que es Pensaba que lo Sí que decías sabe. más como generación marcada por rupturas o algo así. No sé, estaba intentando no, encontrarle como el no. sentido No, de... Guillermo i jo tenim uns No, amics que Guillermo, quan Andrés y quedaven yo fuimos unos días a pasar, un apartamento de mis padres, a pasar unos días ahí en una Pascua, además, con otro amigo, en y nos falles, pasamos, y nos pasamos esos días en Montarejos. Y nos pasamos todos esos días jugando al dominó y poniendo un único CD de la Oreja de Van Gogh. Y ¿Cuál? entonces, no en sé, había bucle. una canción de una naranja de algo. O sea, era una canción era uno de los primeros. I Es el la único cosa que és la Puede me... de ser Dile al Sol o El viaje de Copperpot, creo que dile son al los dos. sol, dile al sol. Ah, pero Dile al Pero Sol es es que- Dile al Sol es muy bueno. Dile al Sol, Pero cántalo. ese es de época maya. Y ni había Dile al una Sol es cosa el primero. que era de un Sí, genio, de esa. como dijo Isabel Gemio, esta vida es un genio, algo así, No. una cosa así. Y entonces estuvimos, En bucle, estuvimos ahí en bucle, en escuchándolo, bucle, pues hacía de una semana, pues fue una semana de en Pascua. bucle, Y en claro, bucle. desde entonces somos como una secta de la Oreja de Van Gogh. Claro, Pero eso claro, es. de ahí a decir que toda la generación nuestra, creo que hay un trecho ahí, pero Y que bueno. como que el grupo que os define generacionalmente sea La oreja de Van Gogh. Bueno, esa semana nos definió sin duda, porque escuchamos Sí, el sí, sí. CD unas 60 veces.
i no només eixa setmana, sinó que després ha quedat com a broma privada i aleshores, Claro, si claro, tornem a quedar, pues que se posa ese CD. És que claro. tenim un amic que Bueno, li agradava molt, sí, saps? el otro que estaba, sí, sí. Yo los llegué a ver en directo con Leire antes de que bueno, la tiraran. Ja. Pero Yo al lo vi en final para que directo con Amaya. volviera otra vez la del principio, ¿no? Sí. Pasó a Sí, tirar, sí, Amaya, sí. sí. sí, la del Muy bien. sol Bueno, y muy el bien, pues genio. muy bien me parece. Pues De hecho, yo, si no me acuerdo mal, los vi en directo, puede ser en un polideportivo de Torrent. ¿Es posible? Hace 150 años. Creo que fue ahí. Creo. aleshores les dos sí que sabeu què és l'oreja de Van Pues, Gogh. a Pero que ver. nunca se ha puesto en En duda ningún eso. momento se ha puesto sobre la mesa que nadie supiera lo que era. Bueno, però aleshores, més o menys, heu d'ubicar generacionalment quan va començar aquest grup a petar-ho i aleshores que més o menys Sí, ens pillarien a mi de jovenets. Ya, pero nos pillo de jóvenes. Tú los claro. descubriste seguramente esa semana de Pascua. Bueno, de jovenets. Bueno, De totes efectivamente, maneres, espero, una cosa que us volia comentar de sociologia fallera i feminisme, por favor. que no sé si ne sou conscients, però jo ho he descobert enguany o he unit els punts enguany i me resulta molt curiós. Jo us apunte això mentre està Ramona per ahí, Sí. que l'audiència puga veure No se ¿Te has Ramona. ve, no se ve. escondido? Hola, Ramona. No? Si veis un Aleshores, gato por ahí, es Ramona. una cosa que jo he descobert enguany, bueno, Mira, ahí Ha está. aparecido, ahí está otra vez, otra vez. no, és que almenys en la falla del meu barri, que és una falla relativament gran, no? Hi ha més de 300 persones i tal, m'han explicat, bueno, jo ho havia detectat, no? Ho havia Entonces, ¿tú por qué no eres fallero, Andrés? Con lo que te gustan las fallas, las calles cortadas, las actividades en la calle, per moltes las fallas de raons, barrio. per moltes raons, la principal és que sóc un cieso, probablement, no? Bueno, ¿y qué? Però no, i el tema del envelat no m'agrada. La festa tancada no m'agrada. A mi m'agrada Vaya, la festa oberta, la festa vaya en por Dios. comunitat, però no tancada, no? Aleshores, l'estructura aquesta de les falles que s'han convertit en entorns tancats no m'agraden molt. Però jo visc a un barri on hi ha una falla que és relativament popular, que és la falla de Sant Josep, i, i és això, relativament gran. I m'ha cridat l'atenció comprovar, a partir del que li passa als meus xiquets, que així com la meva filla, pràcticament totes les seues amigues del barri són de la falla, el meu fill pràcticament no, cap dels seus amics del barri és de la falla. I he anat preguntant i m'han dit que efectivament al barri les cohorts generacionals d'adolescents cap a baix són eminentment femenines. I me va cridar molt l'atenció. Aleshores he preguntat a persones del meu entorn que són molt falleres si eixa és una pauta general i m'han dit que sí. Les persones així més falleres que jo conec, que són d'altres falles, m'han dit que en la seva falla també passa això. És a dir, que sembla que entre els xiquets, xiquetes i adolescents les falles s'han convertit ara en una cosa molt femenina. Cosa que no sé si després se reverteix o no, perquè, clar, les cohorts de més majors que tenim ara encara Clar. venen d'altra època. Però si és així, és una cosa interessant. Si no se reverteix, és una cosa interessant, perquè a poc, clar, te canvia la sociologia de la festa, el que siga una cosa més de xiques. I Un sembla que estàs... matriarcado. Un matriarcat faller, no? Sembla que està associat a Ahí mismo que... está Junta Central Fallera, está sacando espuma por los ojos, están convulsionando. Però us ho dic per a que, per a que un poc, no sé si com al vostre entorn passa el mateix, però a mi me resulta interessant el que puga ser una evolució que ens acabe convertint la festa en una festa molt feminitzada. Seria interessant. No? Sobre I a todo lo millor, sería sorprendente, sobre todo, porque no es lo que ha sido hasta ahora. clar, i a lo Lo ha millor sido si se solo por la feminitzara... figura de la fallera mayor, porque es una figura muy poco feminista, porque es una figura hierática y que no hace nada de representación. Y el que corta el bacalao es el presidente de la falla, que siempre, o casi siempre, es un tío. Entonces, es No, otra doncs per això historia. us dic que a mi m'ha resultat sorprenent. Jo li convide a l'audiència fallera a que ens informes i en el que ells coneixen també passa aquest fenomen, perquè a mi m'ha resultat molt curiós i ja dic, és evidència anecdòtica, però he preguntat i més o menys coincidís. I no ho he vist per ahí comentat, però si és així és molt interessant. Te ho dic, Guillermo, perquè te pots anar preparant, perquè pot ser, no, d'ací un Uno de temps... dos. Yo sobre todo sufro un acoso de mi hija enorme porque se quiere meter en la falla. De la Somos- teua filla, també. No, pero de febrero a marzo. Luego se No, acaba però la dic, però falla, també sí. la que t'interessa és la teua filla, també. Sí, pero también y mi hijo también. Pero mi Ah. hijo es más pequeño y es por emulación, creo yo. O sea, que Es que el la que- factor y- amigas del cole sí, falleras sí, tira mucho. efectivamente es ese. Si yo lo entiendo, pero le digo, hija, pues nada, ve ahorrando y cuando puedas, pues te metes en la falla. A mí no me importa. Lo que no quiero es tener que ir yo a la He de falla. dir- No, te toca. He de dir que com a club social, les falles, la quota no està malament, eh?
Pero si Perquè ya lo sé, si yo no lo veo mal. A mí, crec que són 20-25 euros A no, al mí, no, mes. yo no sé qué haces no apuntándote si todo le ves pues sí, ventaja. la verdad, sí, no lo No, entiendo, no lo dic, com a entiendo. club social per als xiquets. Vull dir, sí, i fan ahir, fan teatre, fan... Estan... Pues por eso yo quiero que sean suficientemente mayores como para poder apuntarlos, pero no tener que estar yo. Pero claro, Clar, quedaría un poco clar, feo a clar. una niña de 6 años decir, ¡hala, venga! Adiós, Sí. ¿sabes? Creo que no es no es una cosa muy recomendable. Pero al mismo tiempo, o sea, yo la perspectiva de comerme ahí 5 o 6 días o quién sabe cuántos en un casal, pues no, gracias. Yo Sí, soy como cinco o tú, seis, necesito porque respirar, necesito libertad, además si es fallera, algo de pues tendrás libre. que llevarla a la presentación, hará playbacks en la presentación, claro, todas las Clar, cosas. 5 o 6 dies, diu Guillermo. Bueno, sí, Vull dir, allà estan totes les setmanes fent coses. O pues sigui, n'hi ha un... por eso, yo eso sí que no quiero ni atado. Entonces, bueno, pues nada, que le Mm, eche paciencia, que vaya ahorrando ahí, pues sí, céntimo de euro a céntimo de euro. mm, Y sí, cuando tenga 13 o lo que sea, pues se apunta y tan feliz. sí, sí, Los sí. Jo contentos. Ujú, crec que això estic d'acord amb tu. És una cosa que han de fer ujú. les personetes, no? Quan ja són autònomes. O sigui, per a que Claro. no parega que els pares estan influint, que siga En mi una caso decisió no va a parecer que están autònoma. influidos, te lo aseguro. No lo va a Mm, parecer. Bueno, entonces, eso, a nivel valenciano estamos teniendo nuestra particular guerra fallera que poco a poco va creándose el Mm. caos, la destrucción. A pesar de el canto de Andrés a las calles cortadas, mi experiencia de calle cortada en Fallas no es tanto una ciudad peatonal y amable con la ciudadanía, sino un socorro, no puedo pasar por ninguna parte, está todo lleno de gente, cosas, vallas, porque hay mucha calle que es cortada, pero valladita. Ujú. Tenemos esta guerra, luego hay otra guerra, como por el mundo, está ocurriendo, pero que es muy interesante porque en un par de días ya a nadie en Valencia le va a importar porque vamos a estar todos inmersos en el mundo fallero y ya el 20 de marzo Ya que volverá a nos diga cómo importarnos. está la cosa, que nos diga cómo está la cosa. Entonces, de momento, o sea, entramos, yo creo que es nuestro último día de poder informarnos sobre eso y luego ya es una especie de espacio-tiempo en el que aunque la gente no tenga trabajo, nadie te contesta nada, el caos se Cada uno apodera de se monta todo. la vida como puede. Entonces yo lo último que he mirado era fatal la cosa, esto es todo muy mal, misiles y como una vez más a No, punto de la Tercera Guerra Mundial, pero no empieza nunca. o todo muy malo, todo muy bien, según cómo lo mires, Bueno, ¿no? Porque si vas con Irán, todo muy bien, sí. Exacto, ¿no? sí, sí. Y si vas teniu con la Trump, percepció... y si vas con Trump también todo muy bien, porque ya ha ganado la guerra 3 o 4 días seguidos. Ha Hombre, terminado. según Trump ha acabado ya con todo el potencial nuclear iraní. Es que ya no tiene sentido bombardear porque ya lo ha bombardeado todo. Y ya está Sí. todo bombardeado. Però aleshores teniu la percepció, que jo també tinc, no? Que en general la narrativa occidental ha passat d'un gran entusiasme a la típica narrativa mixta que els mitjans de comunicació occidental i els governs occidentals tendixen a emprar quan les coses no estan acabant d'eixir exactament Ujú. com ells pensaven. Yo es que estoy notando, ¿no hay un poco como un relato de esto en realidad por qué se estaba haciendo? Con un poco de, pero esto, ¿por qué ahora? Porque como con Irak hicieron enseguida la narrativa de las armas de destrucción masiva, había como un relato que Mm. caló más fácil y aquí me da la sensación de que hay un, ¿qué? No, ¿Ahora? ¿Por aquí qué? aquí es ¿Quién? un viejo con Alzheimer y eso Sí, que se ha metido ahí. en plan, ¿por Porque qué? se aburre, porque se aburre. No, jo crec que així el rotllo era perquè podem. O Mm. sea, Claro, el que anem és a aniquilar un país perquè podem i anem a pero demostrar eso que como No, relato te pero no falla. pueden. Esa es la clar, gracia, es que no per això te pueden. dic, i aleshores el tema està virant a poc a tractar de buscar excuses i raons i tal, no sé què, perquè una vegada han descobert que no acaben de poder, no? Aleshores te van canviant un poc el relat, no? Pero pues necesitas un motivo, un Sí. motivo. No, si Però tienes jo crec que muchos. això, fixa't tu que això d'alguna manera beneficia a Trump. El que no hi hagi un motiu clar i que tots sabem que Trump està xotxo i va a partir d'ocurrències, d'alguna manera té el benefici que si en un moment donat has d'eixir-te'n, t'eixes sense que siga una humiliació completa. Perquè no és Así perquè es. estigues perdent, és perquè com Así no es. sabia per què era i era una ocurrència, doncs ara és l'ocurrència contrària Pero i es ja que yo no està. estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo que estemos ahí, porque yo creo que estamos ya en que aunque mañana diga que se van porque ya han ganado, los otros no van a liberar el estrecho de Hormuz. Pues pueden empezar a decir, bueno, muy bien, pero es que habéis matado a nuestro líder y habéis Mm, hecho esto y habéis destruido todo esto, y hasta que no pagáis por esto no vamos a abrir el estrecho. Porque además no es solo que lo tengan cerrado, es que pueden abrirlo para sus envíos, que eso está muy bien. O sea, oi, no clar. es solo, o sea, es que no es un cierre de aquí no pasa ni Dios, es un cierre de aquí pasa quien yo digo. Y mientras sigan manteniendo eso, el poder que eso les da es inverso y yo desde luego no renunciaré a él porque este tío ahora diga que se va. O sea, que tú llegas, bombardeas, te cepillas a las 200 niñas
del colegio, te cepillas a miles de Matas a personas. niñas para defender a las mujeres iraníes, que eso fue al Exacto. principio, la Para que no se narrativa conviertan en era, mujeres esclavizadas. Así las era, matas y ¿no las estaban las esclavizas. mujeres de Irán muy mal? Ay, sí, vamos, corcho, hay que liberarlas. Venga, al principio era eso. Liberadas, liberadas. Mm. Y luego has destruido un montón has destruido un montón de cosas que eso es muy caro. Entonces yo lo que le exigiría a Trump es hasta que no pague hasta el último céntimo de todo eso y todas las y como mínimo todas digamos compensaciones económicas que se puedan dar de todo el mal que han hecho, pues no terminas y sigues Hombre, ahí. yo Y también. además de Trump también está, o sea, yo lo que me preocupa un poco es que igual que la razón que dieron para lo de la escuela de las niñas en Irán era como, pues vale, también, o sea, Israel también se está viendo que está aprovechando para avanzar en el Líbano y tal, Sí. y es como van con razones de, pues el otro día entraron a un pueblo buscando a un señor israelí que murió en los años 80, querían recuperar el cuerpo. Me refiero que, aunque Trump se vaya, yo dudo mucho, o sea, el problema para mí va a ser que Israel va a decir yo de aquí no me voy. O sea, si Israel lo que necesita es todo el rato estar ahí constantemente en guerra con alguien. Bueno, y que en Entonces, Israel dicen Netanyahu y las elecciones que tiene a final bueno, de año. claro, sí, Ujú. exacto. Quiere decir que aunque Eso- Trump diga, bueno, nosotros ya hemos ganado, chao. Claro, al final, si Israel sigue ahí, Irán va a decir, a mí me siguen atacando, yo no voy. O sea, quiere decir que también tiene Irán, o sea, mm. aunque pueda decir, nos habéis atacado previamente, puede seguir diciendo que sigue teniendo una amenaza. És a dir, que no us veig molt empàtics en la narrativa de la Unió Europea de demanar a Iran que ature, per favor, el més prompte possible, la seva guerra d'agressió contra Israel i la resta de veïns de la zona i aquests pobres països que està bombardejant Iran. La declaració del Consell de Seguretat de Nacions Unides de fa un parell de dies, també exigint a Iran que abandone la seva política d'agressió. O sigui, no us veig en aquesta narrativa. No Lo que acabeu de sea. veure la guerra No acabo d'agressió de d'Iran. calar, no acabo de calar la cosa. Acaba de cagar. I penseu que en la població això cala? Hombre, És que, pues tú no qué sé, crees. jo és que crec que no. O sea, però clar, jo és que Claro que no cala. no A entenc... nivel, te refieres aquí. Clar, és a dir, o sea, Que, jo no entenc... claro, yo creo que está todo el mundo diciendo, ¿pero qué? Però jo és que no Yo entenc creo que per la què. gente tiene claro que Europa no pinta nada y Sí, clar, però jo el que crec és que tu, quan fas una manipulació per tractar de vendre-li una burra a la població, has de fer-ho quan penses que hi ha alguna possibilitat de vendre-li la burra, perquè si no, és pitjor. O sea, Pues vull dir, por o eso sea, necesitas un perquè relato, un motivo, una cosa, un coso, fas el uno. ridícul totalment, no? No sé, jo, sincerament, jo li demanaria a von der Leyen i a Katia Kallas, esta gent que fa un cringe absolut, que per favor deixen de dir aquestes coses, perquè com a ciutadà europeu te sents insultat. Idiota. Sí, sí. Te sents insultat, de dir, o sea, no me prengues per imbècil. I deixeu de fer vergonya, però bueno, si voleu fer vergonya, feu-la a soles. No me vengau a aquestes cabres, perquè, vull dir, perquè Iran ja sabem que és una dictadura i de fet, una dictadura molt xunga en algunes Sí, coses. sí, sí. En part fomentada per l'aïllament internacional al que està sotmesa per totes les sancions i tota la desconnexió que han fet amb Iran, perquè dins lo xungos que són en Aràbia Saudí, en Dubai, no sé què, que compartien totes aquestes coses en Aràbia Saudí, com no els han desconnectat del món, inevitablement se filtren coses, no? I determinades coses van millorant, encara que siga a poc, gràcies a aquesta filtració. A Iran, el que passa és que tu l'has desconnectat, provocant això. Però això tots ho sabem, però tots sabem que no ha agredit a ningú. És que tots sabem, és tan evident que no ha agredit a ningú, i que ni ha agredit a ningú ara, ni ha agredit a ningú fa un any i mig. O sigui, és una cosa totalment boja. I l'altra cosa que crec que és interessant a efectes d'entendre un poc la situació és que aquesta desconnexió d'Iran del món occidental i de tot el sistema a tots els nivells, no? De comerç internacional, de pagaments internacionals, ha provocat a Iran el que amb Rússia des de fa uns anys s'està provocant també, però en Iran està més madura la Que se volca las alternativas a Occidente, evidentemente. i està totalment desconnectat. De manera que me fa molta gràcia que la gent diu no, és que a Iran també li perjudica que tot el món estiga en flames i que el petroli estiga Que tallat. va, le viene muy No, bien. Le viene súper Iran bien. està totalment desconnectat. I diuen, pues l'anem a sancionar tallant-li el sistema de pagaments internacionals. Si ja està tallat des de fa 20 anys. De Anem a hecho, sancionar-lo no venent-li avions. Si no li venem avions ni xips, ni no sé què. Si no li vens res des de fa anys. O sigui, el tens totalment desconnectat. Tens molt poca capacitat, llevat de la pura militar, de condicionar-los, perquè és que els hem desconnectat nosaltres. O sigui, hem generat un ens totalment autònom al que si a més ataquem, ell no té res a perdre. de hecho, mi esperanza, mi mayor esperanza ahora en términos de pesoización
Es que Irán, claro, Irán está haciendo excepciones en el tipo de barcos que pueden pasar. Que diga que España es una excepción y que, por supuesto, si el barco es español o para España, que puede pasar por el estrecho. Hombre, yo Si es creo que para el después perro, de... si este gas es para el perro, este gas pasa por el estrecho. Yo me Yo, parecería, vamos. Yo, Lo es que pasa es que, que además, por lo que decíais de von der Leyen y un poco como de la población europea, también es que es como, o sea, se habla mucho de que Trump es un señor que es súper inestable, que daba dando tumbos y tal, pero es que yo creo que justamente, o sea, en la Unión Europea, creo que la percepción que tiene la gente, que no tiene muchísima idea de, por ejemplo, el estado en el que estaba Irán antes del ataque de Estados Ujú. Unidos y tal. Es más el hecho de ver, pues la von der Leyen recogiendo cable de un día para otro, Meloni y Sánchez a su rollo intentando como a ver si pueden rascar algo diciendo que no quieren entrar en la guerra. El Macron igual, yendo de que iba ahí a liberar el estrecho de Hormuz y ha tenido que recoger cable también. O sea que también es como que ves a la gente de la Unión Europea como súper cada uno a su rollo, dando bandazos y tal. Entonces dices, es que no es solo Trump, es que realmente esta gente no sabe qué hacer. O sea, Pero eso no sabe qué hacer. Lo increíble es, yo creo que, sinceramente, que los mandatarios alemanes que nos gobiernan ahora mismo son de lo peor que ha habido en muchísimo tiempo. Porque como es un país que está ocupado por los yanquis, pues no tiene mm, ninguna autonomía estratégica, menos aún de la que puede tener España. Y es lamentable, porque es que esto era una ocasión única para efectivamente marcar distancias. Y además con toda legitimidad, porque los que han perpetrado ese ataque contra Irán ni nos han avisado, ni nos han tenido en cuenta, ni quieren que participemos. Bueno, pues genial, pues como no tiene nada que ver con nosotros, nosotros podemos decir lo que nos parezca bien. Pero estos tíos se han puesto, como siempre, otra vez agachados, en plan lacayo, a lo que el señorito guste mandar, aunque el señorito me insulte y me escupa todos los días en la cara. Y luego, claro, y algunos han dicho, un momento, que es que esto, nosotros, después de todo, somos líderes formalmente democráticos que dependemos formalmente del voto de los ciudadanos, y esto es enormemente impopular. Porque quien lo lleva a cabo son dos líderes y dos países que ahora mismo son extraordinariamente impopulares en Europa, especialmente en países como España, pero no solo en países como España. Entonces, es normal lo que ha hecho el perro, si ya lo hemos comentado, claro, ¿por qué lo hace el perro? Pues por lo que hace todo, para ganar votos. Todo lo que hace el perro es para ganar votos. Pero es que es normal porque esto te da una oportunidad de ganar votos de manera muy, muy barata. De hecho, quiero decir, las amenazas de Trump contra España, exactamente en qué han quedado, porque por ahora no ha habido nada. Y lo único que parece que puede haber es que se niega a venderle, que se niega a venderle a España el gas ese licuado que han logrado colocar los yanquis en Europa una vez se cargaron el gas ruso. Pero claro, ahí pienso yo, entonces es la oportunidad de que el estrecho de Hormuz actúe. Y entonces ya tenemos autonomía incluso de eso, incluso del gas, el gas americano. Porque en lo demás no puedo imponer. ¿Qué sanciones puedo imponer? hmm. no, porque además no supone que estaba al estar en Unión Europea de por medio, ¿no? No podían Todo tampoco. afecta a la Unión Europea. Hombre, Claro, entonces, puedes ponerle problemas en los combates militares, pero yo digo, ojalá haga eso. Porque así nos libramos también de los yanquis para comprarles armas. O sea, es que el problema de hacer estas cosas es lo que decía antes también, que pasa con Rusia. Tú, como quieres castigar a un país, estableces maniobras de la desconexión y ese país sufre, pero luego, claro, se desconecta. Y luego lo has perdido ya para un sistema internacional en el que tú dominas. Entonces, de repente ya empiezan a no titularizarlo todo en dólares, empiezan a utilizar los sistemas occidentales de. Claro, y eso luego es una pérdida de peso occidental, en última instancia. que por cierto, porque, però, sí, di, Andrés. no, no, però penseu que això efectivament li dona vots a Pedro Sánchez i al Hombre, PSOE? Perquè jo tinc els meus dubtes, eh? Vull dir, està clar que llevar-li Claro, no sí. li lleva, però donar-li vots, sí que le da, penseu Andrés, sí. sincerament que Yo això creo que Sí que le sí, da. porque además ya Mm. no es solo eso, es que, o sea, últimamente como que yo tengo la sensación, al menos en redes sociales, que se habla muchísimo de España, o sea, como que la gente está percibiendo que se habla de España fuera de España y es como en plan bien, y eso creo que no es como súper habitual, entonces creo que eso como que se está generando un orgullo rarísimo en la gente, en plan como pues como cuando es la Eurocopa o el Mundial, y creo que mucha gente, o sea, ante la nada que tienen en la izquierda, creo que se van a aferrar a eso. Claro, es una personalización de libro. Pero bien, pero además gratis, porque no tienes que hacer nada, no tienes que ofrecer ninguna promesa ni hacer nada de izquierdas. Entonces, lo único que haces de izquierda es resistirte al líder del mundo libre. Y ya Y está. resistir también de una manera como muy comedida, que decirle, no. Así de, pequeño. Pero, Pero sin demasiadas consecuencias sí, prácticas, sí, diga lo que diga la derecha española, que está haciendo un papel ridículo y patético en esto, porque es el papel del lacallazo que quiere sí, ser el más sí. lacayo de todos. Exactamente cuáles son las consecuencias, porque yo no las veo las consecuencias por ningún lado. O sea, no son unas consecuencias de largo alcance. Yo puedo entender que dijeran, pues vamos a poner sanciones y vamos a acabar como Cuba afecta las sanciones a Cuba. Pero es que eso no va a pasar. Entonces, exactamente cuál es el problema. ¿Que quedas mal en ser el más lacayo del continente? Pues mejor, si es que además este hombre, que es otra cosa que hay que decir también. O sea, esta aventura de Irán,
probablemente sí que tenga consecuencias electorales en Estados Unidos. Es decir, en España no sé cuántas tendrá. Yo creo que sí que las tendrá, pero no suficientes, desde luego, para que les haga las cuentas al perro, pero sí que las va a tener. Sobre todo si esto sigue así. Pero si esto sigue así, las consecuencias en Estados Unidos, ya en las elecciones de medio mandato, que las tiene bastante mal Trump, yo creo que van a ser bastante grandes, porque esto va a provocar una crisis económica. Entonces, con una crisis económica provocada por hacer el subnormal, bombardear un país con el que no tiene ningún sentido que te metieras ahora o no sabiendo muy bien para qué te metes y sin un plan claro, pues eso va a tener consecuencias. Y con comparecencias repugnantes, que yo, o sea, la gente en Estados Unidos, pues supongo que tendrá una moralidad muy singular, pero a mí el rollo ese del barco ese que estaba en unas maniobras en la India, Eso es brutal. que no tenía Es armamento brutal, es brutal. defensivo, porque el barco que hundieron un barco y murieron 100 marineros iraníes. Ese barco era una fragata, pero estaba en unas maniobras en la India, que eran unas maniobras multinacionales de 100 países, lideradas por la India, y cuando participas en ese tipo de maniobras no puedes llevar armamento real para que no haya ningún accidente. Entonces esa fragata a los efectos era un pesquero, es decir, estaba desarmada. Entonces los yanquis que participaban inicialmente en esas maniobras sabían perfectamente no solo que esa fragata iraní estaba ahí y dónde iba a estar después, sino también que no tenía armas. Y sabiendo todo eso, le tiraron un torpedo y la hundieron. A una fragata que de ninguna manera era una amenaza y que si hubieran querido podrían sencillamente haberla cogido, o sea, haberla capturado y haberla llevado a puerto. O no haber hecho nada, que habría sido lo honorable, pero bueno, ya entendemos que eso no lo van a hacer. Y después de torpedearlo y hundirlo, hicieron una cosa que eso ha sido muy comentado, porque me parece que es bastante oportuno decirlo, que ni los nazis hacían, que es no salir a la superficie para intentar rescatar a algunos de los náufragos, sino dejarlos morir ahí. Es una cosa acojonante, o sea, es la definición de crimen de guerra. Y que tuviera que ser Sri Lanka, la isla de Sri Lanka en el sur de la India, es decir, lo que era Ceilán, a los que los salvara, creo que a 30 marineros. Y la única intervención de Estados Unidos ha sido después presionar a Sri Lanka para que les dé a esos prisioneros para llevárselos a Guantánamo. Entonces, claro, tú haces eso y luego le preguntan a Trump sobre eso y el tío dice en televisión que es que le dieron la opción de o bien capturar o bien hundir y que le pareció más divertido hundirlo. Y dice, hostia, ¿esto qué es? O sea, estamos diciendo unas declaraciones que a mí, si el líder de mi país hiciera eso, o sea, me parecería una cosa tan repugnante que es para salir a la calle a exigir no su destitución, sino un procesamiento penal y su encarcelamiento. Es una cosa acojonante. O sea, que cometas crímenes de guerra así y además que te rías de los motivos por los que los cometes. Y Estamos luego, a unos niveles, perdón, sí, sí. sí, yo además, o sea, lo que pienso y que justo pues esta semana también ha sido el 11M y salió Aznar a hablar como si le diera absolutamente igual lo que pasó en Irak y en el 11M y de hecho, o sea, he visto Sí. que incluso periodistas de la época han seguido como reafirmando esta teoría de la conspiración, que era como una operación para cambiar el curso de las elecciones y es como yo, o sea, lo llevo pensando como desde que Trump hace este tipo de declaraciones, que es como... mm, y como población europea o estadounidense, yo me pregunto también muchas veces, ostras, es que también ya no es solo Trump contra el régimen iraní, es que estás haciendo morir a muchísima gente, estás como pinchando y llevando como al límite a un país o a dos países, porque ahora el Líbano también está así, y es como, o sea, no sé, me da la sensación que nadie se acuerda de los años que hemos estado en los que el terrorismo está internacional, donde de repente un lobo solitario te podía estampar una furgoneta en las Ramblas o podía ir con un machete en Londres. Quiero decir que como que me da la sensación que nadie se está acordando de todos los atentados que hemos tenido en Europa en consecuencia de que Estados Unidos, entre otras potencias, se metieran en esa región porque les interesaba y porque les dio la gana. Y es como, no sé, o sea, yo veo las declaraciones de Trump, por ejemplo, y pienso, yo como estadounidense estaría cagado de que vuelva a pasar un 11S o de que vuelva a pasar un algo porque esta gente no tiene nada que perder y está como al límite. Y no se me da la sensación que en el 11M no sea, como que he visto muy poca relación con lo que está pasando con lo que pasó en el momento. No sé, es como que como población no creo que la gente esté pensando o preocupada por eso, no sé. I no només això, sinó que, diguem-ne que fins fa unes dècades tu podies almenys, que una certa utilitat té per a aquestes coses, dir que el terrorisme està molt malament i que és una barbaritat i que aleshores aquest estat que fa això o patrocina això és un estat terrorista i que això no pot ser. Però clar, quan tu estàs fent el que, per exemple, ha comentat Guillermo, no? Que és una salvatjada, que és una cosa que ni els nazis feien. Quan tu estàs fent lo de l'escola de xiquetes, que és que simplement perquè tu el que vols és generar un canvi de règim, el que fas és massacrar xiquetes i persones completament vulnerables aposta per a dir, que és el que varen dir durant setmanes, que és que això ha sigut un missil iranià que ha fallat perquè són, a més de malos, incompetents i són ells mateixos els que estan carregant-se a les xiquetes. Quan tu
per exemple, en la guerra d'Ucraïna, portes anys legitimant les activitats terroristes d'Ucraïna front Rússia, no? Des de volar el Nord Stream a matar a generals, a atemptats terroristes, perquè dius que és que com és el feble, està legitimat. Aleshores, en el moment en què tu has legitimat tot això que diu Marta que pot passar, no només és que puga passar, és que a més, si passa, tu mateixa has convertit eixa utilització de la població civil Algo legítimo. en una Claro, cosa legítima. sí, claro. De manera que estem en un entorn en el que és estrany és que no hagi passat fins ara. Perquè la lliçó que nosaltres hem fet a països com Iran és que això és legítim. Que això és una cosa normal. I que això, si pots, ho has de fer. Aquesta és la lliçó que hem donat. De manera que s'agreuja el problema, no? Perquè és que ni tan sols tens ese tema ètic de poder dir, no, és que això és una barbaritat, eres un salvatge. Que el salvatge pensa, mira, si és l'única cosa que puc fer, a lo millor he de fer-la, però és que en este cas, a més, tu com a Occident has demostrat que pensem que és totalment normal fer-ho. De manera que sí, estem entrant en una fase molt xunga. I Aznar, parlava Marta d'Aznar, que ahí cita tal, m'han recordat que Tony Blair, Aznar i companyia mai s'han disculpat per enviar els seus països a la guerra amb mentides. De fet, ells sempre han dit què és el que s'havia de fer, no? Fa un temps comentàrem així en aquest programa, per exemple, com d'orgullosos estaven en l'equip d'Aznar de tot el que varen fer, perquè gràcies a això varen consolidar una relació personal d'Aznar amb Bush i que això era el més important de tot, no? Per damunt de la veritat, per damunt de la posició d'Espanya al món i per damunt de les conseqüències que podia patir la població espanyola. El que era important és que Aznar poguera després tindre un contracte en Murdoch, un contracte tal. Bueno, pues Blair així ara a criticar Starmer perquè Starmer no està ajudant suficientment als Estats Units. Perquè Starmer, bueno, que és un senyor que ve de ser advocat de drets humans i coses així i del dret internacional, ha dit que, home, que almenys l'utilització de les bases a Anglaterra s'ha de fer d'acord amb els tractats que tenen els Estats Units i ha posat alguna restricció. No és com el cas d'Espanya, però també ha posat alguna restricció. I així Tony Blair ha dit que molt malament. I, de fet, Tony Blair explícitament ha dit demana el que demanen els Estats Units i encara que no hi hagi cap raó, tu has de donar ajuda. O sigui, és un plantejament de botxos, d'estúpids i a més de pringats. O sigui, de veritat Europa no té una mínima capacitat estratègica per a dir, mira, fins així anem a reorganitzar un poquet el tema. Pareix patètic. Yo por lo de, no sé qué habíamos comentado antes, pero ya me he acordado que justo lo comentaba con una amiga hace unos días, por lo de Estados Unidos cargándose al líder de Irán, y pues que elijan otro, ya, que desde enero está Maduro en una cárcel de Nueva York, creemos, y ha sido como, Ahí está. siguiente, venga, entonces claro, también, yo creo que van, ¿no? Haciendo hasta que alguien le diga hasta aquí, porque El si tema de no... Maduro és tan fort i ha desaparegut tant dels mitjans Ya está, es que nadie se acuerda. Ya que jo he está. arribat a pensar que en el fons a lo Entonces, millor tenien un pacte amb Maduro i Maduro està per ahí en una illa del Carib, en una vila, tranquil·lament Yo fent la leí vida eso, padre, ¿eh? però... Cuando lo secuestraron, yo leí teorías como que él no estaba, o sea, como que se estaba viendo que el régimen le quería hacer la cama y dijo, pues me voy así es como... que es muy fuerte, Yo que lo he fue en visto. enero, que han pasado 2 meses y ya ha desaparecido completamente, ya se ha encargado al ayatolá este, van por todo otro, pues el Bueno, por eso, siguiente. o sea, y que al final, o sea, la intención que tienen es juzgarlo con las leyes de Estados Unidos a un señor que no es estadounidense, o sea, quiere decir que no tenía ningún sentido ya desde el principio. Increíble. ¿Y qué ha pasado? Nada, es que no ha habido ninguna consecuencia para Estados No, Nada. la de él sí está ahí como chilling, no ha vuelto a hacer nada de Tranquilísima, Maduro. tranquilísima. En eso me gustaría, me da un poco de pena risa el universo oposición venezolana que estarán ahí como esperando su momento y dirán, no, no, todavía no. Y ya, pero no está, o sea, es una cosa que no, ya no De hecho existe. la Nobel María Corina Sí, fue a la toma de posesión de Cast, del chileno, y entonces les dijo a los de una frase maravillosa, dijo, ay, es tan bonito asistir aquí a cómo se cambia el gobierno de signo desde un gobierno a otro. Pronto en Venezuela veremos algo sí, sí. parecido. Prontísimo. Pronto Delcy se lo dará a la mano derecha de Delcy, que se lo dará a Delcy. Y así Está durante décadas. al caer está. Impresionante. Sí, sí, y El ya tema de está. Venezuela és espectacular, és espectacular. Pero Venezuela es un país con un ejército mucho más débil que el iraní, evidentemente con una, digamos, motivación ideológica mucho más endeble que la iraní y que está al lado de Estados Unidos, está ahí. Y que están, digamos, mucho más indefensos frente a Estados Unidos y que sí, si les montas una guerra de guerrillas en la
selva y tal, pero para que mueran millones de personas en Venezuela, pues el régimen lo que ha hecho es pactar con Trump. Y en realidad fue una medida muy sensata de Trump. Fue chungo, pero fue sensato. Minimizas el número de muertos, la Sí, sí. exposición y consigues lo que quieres, que es el petróleo, pues todos contentos. Pero Y claro, es desde que la perspectiva del régimen venezolano, también muy también bien, porque és, siguen també és una cosa mandando. molt Claro, assenyada, todo muy perquè ara ja civilizado. han deixat de Bueno, ser usuaris y, internacionals, y ves, ells Claro, continuen en la seva dictadura militar, que portaven anys i així, y tan però ara, en contentos. canvi, ja no els critica ningú. Y Ara si me estan ja... apuras, bueno, y si me apuras desde la perspectiva de María Corina Machado, también está muy bien, porque está muy contenta, pues ya está, todos contentos, es una Todos cosa que es el buena problema para de todos. Maduro, no os Ya, preocupéis. ya está, ya está, Solucionado. arreglado. En L'única cambio, pues persona es una que ha pena que patit, Trump, no, no, deia Maduro, que l'única Maduro persona que ha no. patit és Maduro si no Y, està en una villa y vete a retirat de saber, puta igual mare. también está contento, y es un I doble el que també jo está ahí crec en la que cárcel. ells i l'oposició venezolana, que es creia el que era Eso important a aconseguir da una un poco de democràcia, lástima. A mí me no? da un poco de lástima. I els suports de Maduro i de Venezuela que es creien que això era un paradís socialista real a aquestes alçades de la pel·lícula. Només han patit ells tres vectors, però la resta, Ujú, todos fenomenal. felices. Pero en cambio, esa muestra de sensatez que dio Trump, pues en Irán Sí. no la podía dar. O sea, porque tú, aunque hubiera conseguido capturar a Khamenei y sacarlo, o matarlo, con eso no provocas un cambio de gobierno a un gobierno afín, como está comprobando diariamente cuando dice que ya hemos ganado, que ya está, negociamos, que ya hemos ganado, incondicional, que ya está, Que negociamos. no os quedan No, armas nucleares, que no os queda nada, no, no os que no queda tienes nada, ya he nada. bombardeado todo, ya he bombardeado todo. Ahí no lo puedes hacer, no es tan sencillo. Y ahí te metes en un jardín del que no es tan fácil salir, porque además, a diferencia de Venezuela, Irán también te puede presionar, como está demostrando. Porque Venezuela tiene petróleo, pero su participación, y más en en la fase final del madurismo en el mercado internacional, era muy pequeña, mucho más pequeña que la de Irán y sobre todo la del Estrecho de Hormuz. Entonces, claro, era un problemón muchísimo más grave. Y yo no sé cómo van a salir, la verdad, porque tampoco sé, evidentemente tampoco entiendo exactamente las condiciones en las que está el estrecho de Hormuz, pero hay una cosa que es muy importante. El otro estrecho importante de la zona, que es el de Bab el-Mandeb, que es el estrecho que cierra o que abre el Mar Rojo, ¿no? Que separa Arabia de África, mejor dicho, Yemen de África. Ese estrecho está en manos de los Houthis estos desde hace años y no han sido capaces de librarse de ellos. Y ellos han conseguido condicionar el tráfico marítimo por esa zona. Es decir, que no debe ser tan complicado si tú estás dispuesto a hundir barcos y a exponerte en esas zonas tan sensibles, con relativamente pocos medios, si estás en la zona, digamos, controlar el acceso a ese estrecho. Y si eso es así, Irán puede controlar el estrecho indefinidamente. Si solo necesita tener unos cuantos comandos ahí con un bazooka o el equivalente para poder hundir cargueros, con eso ya lo tiene, no le hace falta más. Así que, bueno, como hemos dicho, esto es la última información que vamos a tener sobre este tema hasta el 20 de marzo, porque aquí ya, bueno, Marta Bueno, sí que puede. esto se Marta, cierra. como está en otro lugar, sí, pero aquí Marta sí puede hablar que del tema. Marta nos puede decir lo que piensa, pero nosotros, Valencia colapsa, nadie sabe nada, nada, nadie. Nosotros sí que aislados del mundo por tierra, mar y aire. Y una de las partes de, ¿no? Nuestra nueva realidad está bueno, siendo pero Lucía, perdona, es que Marta, como yo creo que nos lo hemos dejado acabar de decir, pero Marta, si no me equivoco, viene a Valencia en fallas o no viene. Es que nos ha acabo de dicho responder a que eso. viene en prefallas, ¿no? No cuenta Ah, como vienes en Bueno, es oficial. que prefallas. Prefallas fue el fin de pasado, ¿eh? Ya. Realmente. Esto ya Yo no es voy, o sea, prefallas. voy antes de que sea la planta, digamos. Vale. Vale. Es Y que te este vas con año la los falleros planta también están un poco confundidos, porque como les cae el fin de el inicio de lejos. las fallas, pero antes, claro, están como, ¿qué? ¿Hacemos fiesta o no hacemos fiesta? Y al final han dicho, Y pues la dos respuesta es semanas de sí. carpas, 2 semanas de carpas, vamos a hacer fiesta. ¿Qué diablos? Sí, sí, claro, claro, ante la duda es cuanto más caos posible, esa es. De hecho, yo, claro, como me he mudado, este es mi primer año en mi nueva casa y una de las grandes cosas que yo tenía este mes es, ¿qué va a ocurrir? ¿Habrá una carpa debajo de casa? No dormiré. Y ya el fin de semana pude tantear un poco y bien. ¿No? ¿No hay carpa? Hay, pero no muy cerca, Ya, entonces hay vale. nivel. Yo sé qué canción están cantando en la orquesta, o sea, la puedo seguir cantando, Pero no pero es suena un poco como de insoportable. música de fondo. Ya, ya, ya. Bueno, bueno. ¿Que me quiero bajar a hacerme un cubatita? Puedo. ¿Que quiero Firmaría ya dormir? mismo, Puedo. firmaría ya mismo, firmaría ya Entonces mismo. tengo lo mejor de los dos mundos. Bien. No quiero, si yo desde aquí puedo, desde mi casa, puedo saber qué canción están cantando y cantarla, porque se Ujú. escucha la letra, y la tengo relativamente lejos, ¿cómo estarán los vecinos de esa calle? No es tu problema. No, Así es. no lo sé. O de esas calles múltiples, pero bueno. Paralelamente a esto, porque como no era suficiente con las calles, las carpas, los petardos,
Además, estamos teniendo en estos últimos días una magia más que son los trenes. Ujú. Porque alguien decía, ¿no es estupendo que en los días en los que hay masas de gente yendo y viniendo de la ciudad, los cercanías no cercaníen? Ujú. Y dijeron, sí, Que eso, no, no, efectivamente. Yo, está muy... yo en este tema quería preguntaros, porque es verdad que, claro, como yo estoy lejos y no puedo hablar como con gente que lo vive, creo que he sido ligeramente personalizada, porque, o sea, he visto dice Ya Compromís, estamos. pero también he visto Ay, el vídeo de 3 minutos de Oscar Puente explicando lo que ha pasado. Y claro, yo he escuchado a Oscar Puente y pensaba, tiene todo el sentido del mundo, porque él lo que dice es que María José Catalá le ha hecho la cama, básicamente. Nacho Claro, Guerrero, yo la pensaba, divinidad. Aquí sí, el himno. sí, El sí. himno, himno. No, no. En honor a Marta. I Presentación a de Òscar Marta. Puente, que és bo, i que l'explicació que da per a justificar el que ha fet, segons ens diu Marta, que se l'ha cregut, és, mirad, es que soy tonto y me ha tomado el pelo no, La no, alcaldesa de encima, claro, Valencia. encima no habla de Me ha él, es que tomado, es muy me ha inteligente, tomado el porque él pelo, y soy dice, tontito, soy no, No, tontito, no, y me no, ha no, tomado él a el las pelo, dice cercanías de y además, Valencia. que María me ha José tomado, Catalá le ha tomado el pelo a Renfe, porque habla de Claro. Renfe como un ya, ente, ¿sabes? pues Entonces eso, es muy gracioso pues porque eso, dices, nos ha tomado ah, el pelo, María José Catalán nos ha tomado el pelo, y nos ha tomado el pelo, y se siente, como nos ha tomado el pelo, ya Ah, no podemos podéis. hacer nada, no lo podemos arreglar. No, pero es que aquí la secuencia es, María José Catalá pide la cosa esta absurda de que no vengan los trenes, o sea, que además es Que es, maravilloso porque en paralelo, o sea, en paralelo dice, los trenes que no vengan, que molestan. Y al mismo que es tiempo una sale cosa que tuits del me parece una cosa ayuntamiento en demencial. inglés, tuits del ayuntamiento en inglés, preparados para las fallas, venid, venid con un icono de un claro, es avión, o que, sea, una o sea, cosa no entiendo el punto de alucinante, María José Catalá alucinante. pidiendo que no vengan trenes, o sea, es que no lo Hombre, puedo yo entender. Claro, pero como, es que No, no pero que vengan le las molestan, cercanías. los del área metropolitana le Hombre, molestan. jo com a persona que no vol arribar al centre perquè és insuportable Ya, pero hay i, gente que a lo mejor trabaja i o les tiene. mascletades, no, i les mascletades més encara per les aglomeracions que se munten, jo entenc perfectament que hi hagi una preocupació legítima per la seguretat, perquè aquestes concentracions són potencialment Sí, perilloses. sí, Ara sí, bé, sí. la qüestió és, la forma de resoldre això és impedir que la gent pugui anar en el seu transport a fer la seva vida o anar a la faena? Evidentment no. El que has de fer, en el seu cas, serà limitar l'afluència de les Claro, mascletats, limitar el establir, aforo. establir mesures de No, seguretat, no, Claro, pero es establir no. que en el sistemes vídeo de d'evacuació. Oscar Puente lo que dice es que la ¡Dentro! policía. ¡Dentro la música! ¡Dentro la Música, vídeo, música! vídeo, venga, No, pero otra claro, vez. yo lo pregunto porque yo, claro, Chan, como no, cha, cha, no cha, tengo cha, cha, de cha, primera chan, mano cha, la chan. información, pues claro, yo he escuchado el vídeo y tiene sentido. O sea, lo que Oscar Puente dice es que llevan 3 años pidiéndolo y que este año han dicho que sí, porque la policía ha hecho un informe y ha dicho que por seguridad sí que se tiene que hacer. Entonces, esto es lo que. Y entonces, claro, Oscar Puente ha dicho, y entonces Renfe ha Mm. decidido decir que sí. No, es Pero que claro, no sé hasta qué punto eso se podría haber resuelto de otra manera. Una cosa molt la important cuestión que es s'ha sí, porque lo pide, d'indicar. perdón, Andrés, la cuestión es sí, porque lo pide la alcaldesa de Valencia, tú, o sea, porque viene un alcalde y te dice esa locura, tú lo tienes que hacer. Y luego cuando ves que la has cagado, tu preocupación no es, hostia, que estoy diciendo a un montón de gente que les voy a dejar sin servicio, voy a recoger cable cuanto antes para que quede claro que el servicio se va a dar. No, no, no. Tu preocupación es, ¿quién gana el relato? Hay un relato, hay un relato. ¿Cuál es el relato dominante? ¿Quién gana el relato? No podemos permitir que sea el relato de la ultraderecha facha quien gana el relato. Tiene que ser el relato del socialismo transformador. Y en esa mierda han estado durante días y días. Una cosa alucinante. Porque Teniendo además, a... Sí, sí. sí, no sé en qué punto, claro, no sé exactamente si ya eso ya se ha o sea, se ha cambiado o qué, pero No, claro, al final pues, han recogido cable y por supuesto María José Catalá ha dicho, Renfe reconoce, reconoce pero que no tenía... era durante un tiempo la solución no era que los trenes llegaran en plan a Albal. No, durant un Sí, sí, tiempo sí, no, claro, encara claro. estem ahí. Sí, Encara estem no, por ahí. eso sigue ahí, que era No, però como, és pero molt ¿y important desde i és Albal una cómo dada. quieres que la gente llegue a Valencia? És molt important i és una dada que crec que convé tindre en compte, que els trens que molesten i la gent que molesta són els de Rodalia. Claro, el área És a Efectivamente, dir, claro. la metropolitana. llarga Los AVEs distància, están en plan, El AVE exacte, está venga. bien, el AVE está bien. la llarga distància i la mitja distància per a que vinguen persones a les falles a drogar-se, a emborratxar-se, a violar i totes aquestes coses, això està de puta mare perquè és la festa i no s'ha de cohibir. Però, en canvi, els trens de Rodalia de la gent de l'àrea metropolitana, no, 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 no. Esto Entonces, això genera jo crec que mucho és un lío. element addicional. I l'altre element que a mi m'ha agradat molt és els de Compromís, fent el rotllo ese Compromís que fan sempre, que és que de sobte apareixen per ahí i diuen Claro, No nos pero parece muy bien, es no lo nos que yo parece... venía a decir, que yo me he visto el vídeo de Oscar Puente, me he visto el vídeo de Compromís y el vídeo de Compromís es todos malos. Y es como, pues vale, o sea,
Claro, es que el vídeo de compromisos, el vídeo de ¡Dame la compromisos, fe! el vídeo de compromisos. No, però el vídeo de compromís, que primer era uns tuits i un script que han fet, és, bueno, donada la situació, podríem tractar de pensar entre tots alternatives per a que la gent tinga servei. Se'ns ha ocorregut que la gent pugui eixir per les eixides laterals de l'estació, que la policia local de València puga establir unes zones de seguretat per a que la gent isca i que no hi hagi aglomeracions, que Renfe recupere els trens. I la reacció d'Òscar Puente i Madrid i el govern d'Espanya frente a això, ¡hijos de puta! ¡Pringaos, cutres! ¡Estáis haciendo un many sites de manual! Metiéndoos Sí, es con verdad, el eso lo he visto, gobierno eso de también lo he visto. España. Os estáis metiendo con el gobierno de España. ¿Qué os habéis creído? Gilipollas, pringaos. I això ha sigut la reacció d'Òscar Puente. Això és que arriba un moment que ja dius, mira, tio, vés-te'n a la merda, perquè, com diu Guillermo, si només te preocupa el relat, no tens cap interès en aportar cap solució. Que és evident, si tots sabem així el que és María José Català i el que és l'Ajuntament de València i el que és, vaig a dir-ho també, la policia local de València, que és un grapat meravellós d'incompetents i mala gent. Vull dir, o Andrés, sea, tots sabem... cuidado. No, però que tots sabem el que és. Vull dir, o sea, és que tots ho sabem. Vull dir, no cal que vinga Òscar Puente a dir-nos-ho. Però és que la competència sobre els trens de Rodalia és d'Òscar Puente. Entre altres coses, perquè la té retinguda il·legalment, inconstitucionalment, des de fa 40 anys, perquè l'Estatut d'Autonomia de València diu que la Rodalia l'hauria d'estar gestionant la Generalitat Valenciana. Però Òscar Puente i Renfe no volen donar-la. Val, aleshores, és la teua responsabilitat perquè, a més, estàs entestat en que sigui la teua responsabilitat. El que has de fer és exercir-la. ¿No? Y no anar de chulo quan eres un incompetent. I aquesta excusa de, ai, és que m'ha enganyat María José Català, és culpa de María José Català. Que sí, que t'ha enganyat, però és que això no exclou la teva responsabilitat, la greuja, perquè a més eres imbècil, perquè no saps que María José Català el que fa és enganyar-te, de veritat no ho saps a aquestes altures, que eres imbècil. I el que has de fer no és dir-li a l'opinió pública que María José Català és molt, molt dolenta, que ja ho sabem, i que les falles i com gestionar les falles és tot impresentable, que ja ho sabem, però no pots deixar a la gent sense tren i sense alternatives. Deixar-los en Albal, a 15 quilòmetres de València, prendre pel cul, que no hi ha ni autobús després per eixir de l'estació d'Albal. És que és una cosa increïble, és una cosa boníssima. I diu, Me fascina porque pienso Marta, en... si tu penses sincerament que en el vídeo Òscar Puente més o menys quedava exet, jo crec que, o sea, pues això... No, pero claro, por eso, o Ocurrido. sea, porque desde fuera yo lo que veía es esto, tiene pinta de venirse haciendo, o sea, porque se supone que se lleva pidiendo desde hace años y claro, yo me veo el percal y me veo que Compromís lo único que hace es poner en Twitter un documento con 54 propuestas y yo Però, pensaba, home, per què està malament posar propostes? no, claro, pero no a día 12 de marzo, ¿no? O sea, quiero decir... Home, pues quan ha eixit el problema, no? Que Compromís no governa ni les Rodalies ni l'Ajuntament de València. I de sobte hi ha un problema, no sé, esta crítica a... Es que hijos de puta, proponiendo soluciones. No, no, ¿Qué se han total, creído? total. ¿Qué se han creído? Aquí no Como estamos ve, para eso, ¿eh? Aquí no para las estamos personas... para intentar poner soluciones a estos temas, No, ¿eh? yo lo que me parece inconcebible es que se piense que una solución a un problema de esas características ha de partir de joder la vida a los ciudadanos. No, mire, pero no usted, tiene usted problema, la alcaldesa de Valencia. Tiene usted un problema porque cada año hay más gente en las mascletas, pues tiene usted que tomar medidas y de acuerdo con las demás autoridades para que haya menos gente en las mascletas. Pero las medidas no pueden ser cortar de repente un servicio público que la gente utiliza por los motivos más variados y no solo para ir a la mascleta para que no venga, y además solo los de una parte, pues ¿esto qué coño es? O sea, los servicios públicos son para una serie de circunstancias que se garantizan en todo caso, y tú lo que haces es, si te preocupan tanto las mascletas, pues limitas el acceso de otras maneras. Limitas los foros de acceso, haces mascletas a otros horarios, no lo sé, pero desde luego me Claro, parece pero mucho porque hay menos una traumático que máxima, esa barbaridad. que hay una máxima que es que la fiesta siempre tiene que crecer. Entonces, Sí, claro, siempre más. no puede haber menos gente en la mascleta. Eso no es una opción. I no ho No sé, puede o sea, hacerse no, en otra hora. O sea, tiene que ser siempre más, más, i jo, más. encara que sé que a Òscar Puente li sembla molt malament, per proposar una solució que jo crec que estaria guai, no podríem enviar les mascletas a Albal. No se puede. Que no de verdad que se vuelven locos, que no puede. O sea, No, però todo vull dir, solo tiene sentido Bueno, que sea pero sí, hacer mascletas de barrio, no solo el 19. O sea, no, però descentralizarla. no només... No, però vull dir, les mascletes grans, en Albal diuen que és que hi ha molta seguretat en Albal perquè ja està en un a descampat. todo esto, Albal, a Jo tope con enviaria... Albal. Yo tengo un amigo de Albal maravilloso, Albal un lugar estupendo. Nos Que sí, encanta que sí. Albal. I sembla que Entonces, no tenen ven una cosas, estació... Albal, excelente lugar. Sembla que hi ha una estació que Renfe ha fet nova de puta mare enmig d'un descampat, de manera que per a qüestions de seguretat va de puta mare, i en aquest descampat jo faria les mascletes ahí. I que anara María José Català a fer mascletes metropolitanes ahí, que, oye, i ja està. Vull dir, si hi ha un problema de seguretat, no fas les mascletes. Punt. Vull dir, igual que els castells
fa molts anys deixaren de fer-se a la plaça de l'Ajuntament per un tema de seguretat. Pues igual, per seguretat no dona de sí el centre de València, pues fora, però ja està. Imposible, de verdad. En el relato en el que están ahora es que es imposible. Y siempre más turistas. ¿De por qué más turistas? Si hay muchísimos turistas, más gente en las masquetas, ¿por qué? Si ya están colapsadas. No, siempre más. A ver si el Yo lo fallo, si pienso el de la fallo- gente que debe coger el cercanías para ir a Gandía, por ejemplo, a trabajar. Y entonces tengas que irte en coche hasta Albal, con la mitad de la ciudad cortada, para coger un tren en Albal y de ahí ir a donde trabajes tú y luego volver y coger el coche. Yo salgo a prenderle fuego a cosas Sí. de forma no fallera. O sea, Jo el que Es que además, sería la venganza de una manera a completamente mí, enajenada. a mí me parece que es una cosa además que tampoco se comenta mucho, que todo el follón este de las carpas, todo el mundo se ceba mucho con los falleros, pero aquí es el rollo de siempre, de Osbec, la hostelería valenciana y el turismo, que claro, como el fin de semana esta vez cae demasiado lejos de las fallas, pues me da igual. Tiene que haber otro segundo fin de semana para que haya fallas, pegan a los turistas. Y por eso tenemos la mierda esta desde el día 6 todo cortado con las carpas. Porque tiene que haber fiesta al menos 2 fines de semana antes de las fiestas de fallas, caiga cuando caiga. Entonces, cuando cae en jueves, que es lo más tarde que puede caer, pues te jodes y haces el fin de semana anterior. Y esto no es solo porque los falleros quieran, que claro que quieren, es porque tienen todo el entramado detrás de la hostelería para apoyarles y que es lo que alimenta a la bestia cada año más. Clar, però He això de és el problema decir, autòcton. en Digues, favor de las prefallas, que yo soy más partidaria de ir a prefallas que de ir a fallas, precisamente porque es el único paréntesis en el que los valencianos pueden salir a la calle sin Claro. que esté lleno de turistas. Porque no está Los ultra turistas aún no masificada las saben prefallas. lo que son las Claro, prefallas. claro, Pero bueno, todavía. ¡Todavía! todavía. Todavía de no totes les está maneres, lista. de totes les maneres, aquesta és la lectura interna, que ja sabem, és Por impresentable. eso, una cosa, para las personas pellísticas que no sean valencianas, o sea, pues esta va a ser nuestra realidad. Estas son todas las conversaciones de Estos aquí son los hasta el día debates de 20. política local que se tienen Por ahora. eso, que hay guerra nuclear, no importa, Nos no da nos vamos a igual, nos enterar, da da igual. igual, da Mientras no igual. caiga aquí, Clar, però aquesta és la dimensió local, però la dimensió política general, que a mi me sembla interessant, és, o sea, de veritat en el govern d'Espanya són tan burros com per a no ser conscients que l'última cosa que han de fer és anar en el rotllo en el que va Òscar Puente, que és de xulo, i és que sembla com si fora el govern de la metròpoli parlant als negritos de la colònia que se queixen perquè volen tindre tren i que què s'han cregut? O sea, Ya, es és que així además es lo l'actitud. que yo creo que eso lo genera también porque va muy de tecnócrata, en plan desde De tecnòcrata sobre Òscar todo. Puente. Sí, porque al final donde él vio su punto fuerte era en hay una avería en una vía, pues os subo yo una foto en mi Twitter diciéndoos que la estamos arreglando. Entonces yo creo que es todo el rato este tecnócrata de todo el rato tiene argumentar con razón datos Marta. O sea, técnicos. él se hizo, de hecho, una imagen pública que lo convirtió en presidenciable a ojos de algunos precisamente con la Dana. Porque él, Uy, se después me de ha la Dana Clar, perdido. fue el único que al menos daba explicaciones. ¿El qué? ¿No me oís? De Ahora sí, ahora repente, sí. ¿Ahora? ara sí, ara sí. ¿Ahora sí? Ah, de vale. repente se te veía y no se te escuchaba y luego solamente se te escuchaba. Ha Sí, sido vale. bastante Qué intervención misterio. divina porque se oía una voz. Sí. Pues igual ha sido, no sé, que Oscar Puente tiene más poder del que Oscar Puente, pensamos, ¿no? el Podría King ser. Kong del Pisuegra. Exacto. Pues Oscar Puente, cuando pasó lo de la Dana, fue el único cargo público del gobierno de España que Sí. dio imagen de actividad, a menos daba explicaciones. Y claro, como tiene el Ministerio de Fomento detrás, que es un ministerio que puedes hacer mucho populismo porque tiene mucho presupuesto y muchos recursos, pues el tío ponía cara de que arreglaba algo, le decía no sé quién en Twitter algo está mal y entonces él le iba y lo arreglaba, o al menos le respondía y se hizo una imagen pública ahí, pero es verdad lo que dice Marta, que a partir de ahí es el ministro de eficacia que siempre pasa con los ministros de fomento. Si pasó con Ábalos, si pasó con Álvarez Cascos, que siempre son además personajes singulares. Yo no sé por qué tiene que ser este perfil el que cae ahí, pero es ese perfil que le vamos a Ay, hacer. Ábalos no va a poder vivir las fallas, seguro. Es Ay, que qué Ábalos mala tiene una suerte. pinta de arrasar en fallas, una cosa Pero una cosa que nos increíble. olvidamos de Oscar Puente, y nos olvidamos, y no hace tanto tiempo, que hace tanto tiempo este tío tuvo un accidente de tren en el que Qué murieron casi tremendo. 50, Ah, casi sí. 45 personas y la responsabilidad es directamente de su ministerio. Que Y sí, el que sí. tío, ahí está. O sea, es una Ahí cosa está. increíble. Que un país en el que un ministro se le mueren 45 personas en un accidente de tren, que es alucinante que ocurra en un país mínimamente civilizado, pero que es indicativo además hasta qué punto los servicios públicos se están deteriorando bajo el mandato del perro y de este ministro. Y el tío un mes después ahí está tan feliz, tan chulo como siempre. Y dices, ¿pero esto qué es? Si ese tío debía estar debajo de las piedras, Pues que yo escondido. creo que Bueno, es debía dimitido, pero a menos no dimites, ten la dignidad de callarte. Pues no, el tío claro, aquí pero porque pensando. todo el rato se escuda en cuestiones técnicas, o sea, desde en el accidente de Ademuz, en el tema este de fallas, en el vídeo,
es eso, o sea, él no dice que María José Catalá le haya pedido a él o le haya engañado a él. Él lo que dice es que los técnicos cedieron Mm. después de un informe de la policía, o sea, como que todo el rato se escuda en este criterio técnico que le sirve para cuando hay una cagada monumental no irse y también a la vez como intentar cambiar el relato, pero siempre Pero, con claro, pero el este problema es discurso. la percepción de que si los técnicos de la Policía Local de Madrid hubieran hecho un informe que demuestra que en las fiestas de San Isidro hay que parar las cercanías de Madrid que vienen de todo el sur de Madrid, ya verías cómo no le harían caso a ese informe de la Policía Local de Madrid. Pero como aquí se la sopla, lo que pase aquí, pues, pues bueno, pues lo Sí. cortamos y ya está. Y millones de personas afectadas por eso, pero como son millones de personas de aquí, pues no importa. Ya, es que Claro, creo que el subtexto es, no le importamos a nadie, como siempre, ¿no? Claro, Pero como se no, claro. una no vez más, una importamos, no vez más. importamos, Pues somos... Ahí estamos. per això dic que és un tema totalment d'administració colonial, d'un tracte Sí, colonial. A mi sí. m'agradaria molt saber qui és el cap de Rodalia, dels serveis de Rodalia, de Renfe Rodalia València. M'agradaria molt saber-ho, perquè és que, o sea, eixa persona probablement no sap ni on està el Val. O sea, és que m'imagine a un tio que Un ha estat municipio lliurat, estupendo, sí, sí, estupendo. un paper de plata molt bo, a més, no? O Les sea, encanta que les hagan esa broma. Les per gusta això dic, muchísimo. Sí. o sea, que, Es su cosa favorita que les hagan esa broma. no? Aleshores, o sea, vull dir, a saber aquesta persona dona així, però vull dir, és increïble que la gestió que s'ha fet estiga feta per persones que seran les responsables del servei de Rodalia de València i que eren, sembla, incapaços de preveure que aquest problema s'anava a produir. O sea, és que estem parlant d'una incompetència molt gran. I a mi no me val l'excusa tècnica, Marta, és que ho lamento. Vull dir, tu eres No, el no, sí, ministre, yo tampoco la tu estoy tens, justificando, estoy i tu diciendo tens, que él va con ese relato. ja, però que tu tens l'obligació de garantir que les coses tècniques funcionen, perquè per això eres ministre. I el rollo de, no, es que técnicament estos accidents se produeixen. Pues mira, señor Ábalos, no, señor Puente, ¿Ves? Siempre en nuestros corazones. estos accidents no se produeixen en països civilitzats, perquè és un tema de manteniment i tal, no sé què, que en una via d'alta velocitat, si està ben feta i ben controlada i ben mantinguda, no passen. Aleshores, és la seva responsabilitat que això no passe, perquè si no, acaba morint gent i és la seva responsabilitat. Igual que és la seva responsabilitat fer que tècnicament siga possible que el servei de Rodalia funcione en valencià encara que siguin falles. I ja està. I si vostè no és capaç de fer-ho, si no és capaç de fer-ho, el que ha de fer és anar-se'n. I com està demostrant que no és capaç de fer-ho, el que ha de fer és anar-se'n. I l'altra cosa que, jo no sé si Marta no està a València, però jo el que he comprovat, i ho comentava en Guillermo abans, no sé si Lucía té la mateixa sensació, és que això és un tema que el PSOE té descontrolat. O sigui, com passa tant de València i passa tant de la perifèria, el PSOE no té controlat que el tema que és del que estan fent amb el servei de Rodalia en general i puntualment aquesta història de les falles, que és una broma de mal gust, està provocant, jo aquest matí sentia Cadena Ser València, i estaven criticant Puente. Jo estic sentint al meu voltant a persones que són super poc dubtoses de tindre inquina al PSOE que estan indignades amb aquest tema. És que són imbècils. És que no se n'adonen que generen un cabreig i totalment justificat transversal. Però ells viuen en la seva bombolleta madrilenya i com se la trufa, el que pensen és Puente, ahí està, guanyant el relat, que deia Guillermo. I no se n'adonen de la destrossa que fan. Destrossa que, a més, li l'estan fent també al PSOE valencià i a l'esquerra valenciana. Perquè, clar, María José Català és el millor que li pot passar. Que el seu problema polític siga discutir contra Puente. És que, clar, és que és collonut. És com quan tu no sé, en un rotllo que estàs negociant en algú, en una empresa, en la nostra feina i tal, no sé què, te posen contra tu al tio que té pitjor imatge i que té menys prestigi. I dius, per favor, posa-me'l. Ah, és increïble. Jo estic al·lucinat. Bueno, tenemos 2 minutos para Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, Valladolid, Castilla y León. Hay elecciones en Castilla y León. No sabemos nada a este respecto. Bueno, yo pensaba que era experta porque pensaba que había estado en todas las provincias. Mi madre me confirmó que no. Quines províncies te falten en el bingo de Castilla y Lleó? Burgos. Solo una, ¡Burgos! y encima la más importante, el núcleo del sistema. I no només això, que te varen preguntar i digueres que en Burgos sí havies estat. No, 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 yo creo que no. O Sí, me sí, sonaba és que dir, sí. vares afirmar, en Burgos he estat. No? Pues no. Fake news, fake news. Porque, claro, como mi periplo por Castilla y León es por la afición de mi madre por el románico, claro, en muchas no hemos estado en la capital de la provincia, sino que a lo mejor hemos estado en un pueblo con una ermita. Entonces, No lo yo era sabes. pequeña y ahí ubicar a qué claro, los límites, a qué correspondía cada uno. Así que ya no soy experta en Castilla y León. El nostre expert ha tornat de totes les maneres, que és Guillermo. Pero que yo no soy experto en Castilla y León. Que yo Ahora soy sí. experto en Aragón.
Pero Però bueno, en les si altres queréis eleccions de Castella i Lleó fa un temps ens digueres que eres expert. No, decimos que todos éramos expertos porque todos habíamos pasado por Castilla y León. Havien Yo, passat per yo no Castella. pretendo que mi expertise solo la tengo yo cualquiera, y encima, Pues, con lo que ha dicho Lucía, que ha estado en casi en no. 8 de las 9 provincias, ya me parece En la casa, leche. sí, sí. Sí, sí, Pues sí. per a compensar la pesoïsació de Marta amb Òscar Puente, jo vaig confessar una xicoteta pesoïsació, que no sé si és pesoïsació meua o pesoïsació al meu pesar, no sé. Nacho, el himno. Otra vez, otra vez. Chan, No? chan, 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 chan. Que jo, o sea, sense cap tipus de dada empírica, perquè les enquestes diuen el contrari, però jo pense que el PP, no per mèrits del PSOE, sinó perquè el PP se pot fotre una hòstia tan gran que no acabe guanyant les eleccions el PSOE. I sent primera força i comença a passar el que seria el millor que li podria passar al Pedro Sánchez i l'única opció que té per a tractar de sobreviure políticament, que és que quede primer el PSOE i el PP Segundo baixa Vox. tant i puja tant Vox que el Vox estigui allà per damunt del 20% i el PP baixa per a quedar justet per baix del PSOE. ¿No? De No, manera de que... Vox, justo por bajo de Vox. No, Que el PP quede no, home, tercero. el No, no, PP com va sí, quedar tercer. tú dices, no, pero Jo yo digo para las generales. Para las generales el plan es que Vox esté por delante del PP. sí, clar, clar. Si se poguera aconseguir això ja seria fantàstic per al Claro. perro, perquè aleshores ahí, en aquest cas, vamos, li donen suport per a que siga president Pedro Sánchez amb vicepresident Feijóo i que Vox no siga qui controla el govern, va, demà. Sí, ese és el pla de màxims del perro Sánchez. Però jo crec que en Castella i Lleó, a veure, tinc quimera que a veure si tenim sort i acaba passant això, no? No, Del PP ja baixant tant que quede per damunt el del PSOE, que a més he dit que li he sentit un parell d'entrevistes i m'ha paregut un senyor normal. sí, es un señor, Un o senyor... sea, yo lo que sé de él como experto del Como Castilla y experto. León, es uno que fue alcalde de Soria, no sé si lo era ahora, creo que no, yo lo había sido antes y ejercía de candidato, que para mí ganar en Soria con el PSOE pues tiene mucho Ya. mérito, entonces ya lo vi y además fue unas elecciones, yo creo que fue las de 2023 cuando ganó, o sea, fue unas elecciones en las que el PSOE sacó un resultado muy malo y de repente vi eso y dije, hostia, ¿esto cómo es posible? Y cuando pasa eso suele ser gente que se patea las calles, que se lo ocurra, que tal. O sea, suelen ser candidatos especiales. Es como el hombre este de Zamora, que creo que de Izquierda Sí, Unida, que creo que sí, llegó a ser alcalde de Zamora, si no recuerdo mal, que era sí, un sí, además señor fue honrado muchos años, ¿no? sí, sí, Bastantes sí, sí, años. sí, que era el concejal eterno de Izquierda Unida. Y al final, viendo que los dos eran unos sinvergüenzas, con problemas de urbanismo y tal, pues la gente decidió darle su apoyo. Y yo estoy con Andrés en que igual puede pasar un poco lo suficiente en esta ocasión, porque además no olvidemos que en 2019, si no recuerdo mal, también ganó el PSOE las elecciones en Castilla y León. Lo que pasa es que Ciudadanos decidió apoyar al PP, pero podría haber gobernado perfectamente con el PSOE. O sea que Castilla y León es una comunidad muy conservadora, siempre lo ha sido, envejecida, rural, etcétera, pero eso no significa que su voto ya esté asignado desde el principio de los tiempos. Entonces, ahora tenemos un candidato del PP que a mí me parece un pésimo candidato, más un gilipollas y además un pésimo gestor, fue el primero que pactó con el Vox, que además era el peor Vox que ha pasado por un gobierno, el de García Gallardo, con lo de los incendios, que fue un ejemplo de Sí. pésima gestión y dejadez, no parangonable al de Mazón, pero también en esa línea. Y en cambio este me parece un hombre honrado, que tiene muy buena imagen en su tierra, que de hecho había un maravilloso mapa en que decía cuál era una encuesta, no me acuerdo qué encuesta era, pero que decía que el más vota en Soria sería él, o sea que eso sí que se lo daban. Con lo cual, muy creo que es una persona que por las pocas, digamos, demostraciones de datos que puedo aportar desde mi expertise, ¿no? Que yo creo que puede dar igual esta campanada porque tampoco estará tan lejos de O sigui ganar que al tu PP. també estàs Sí, 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 claro. pseudopressualitzat en aquest Claro, tema. claro, claro, claro. Precisación. A mi el que me sorprèn molt és que jo els inputs que havia rebut sobre aquest candidat, bàsicament de la premsa de Madrid Progre, El País, El Diario, tota aquesta Eran gent... malos porque no es sanchista. Exactament. O sigui, deien que era un molt mal candidat. I jo després ja t'he dit, l'he sentit en un parell d'entrevistes, no?, en ràdio, no? L'última, justament aquest matí, en la cadena SER, o sigui que puc dir també quina entrevista era. I m'ha paregut un tio molt raonable i que semblava un tio molt normal. I jo dic, Ay, 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 Ah, Andrés, estamos ay, ay, ahí, ay, estamos ahí ya, estamos le entrando. está picando el gusanito. Ti, ti, ti. Bueno, entonces, balance de hoy, 3 pesoizaciones y Lucía se mantiene, se Yo abstiene. es que como estoy tan traumatizada, bloqueada por haber descubierto que no he estado en todas las provincias de Castilla y León, necesito un tiempo para reubicarme. Tenemos que pasar a la recomendación cultural que quiero pensar que no habla de nosotros. Sí, un poquito sí. A ver, ¿Sí? ¿Pero es un crees que libro, entramos ahí? hombre, sí. Pero vamos a decir que nosotros somos los buenos, ahora veréis por qué. Porque Vale. no cobramos de los partidos. Entonces eso ya es, bueno, creo, yo no cobro de los partidos, no creo que Digo bueno, que yo que voy a cobrar el tampoco. partido. Bueno, es un libro que se llama Tertulianos, de un periodista que estaba en el Confidencial, creo que era ya no, de Antonio Villarreal.
Yo me lo compré porque el periodista me parece un tío bastante bien, o sea, inteligente y tal, y porque el tema me gusta, claro, es las tertulias en España, ¿no? Las tertulias en España que ha tenido varias fases, pero que es una costumbre muy española, ¿no? Pues claro, te crea programas Río, que son muy baratos, que la gente los escucha primero, porque primero esto nace en la radio y luego los ve, y que siguen generando horas y horas y horas de programación, ¿no? Entonces él hace un libro sobre de dónde nace esto, qué características tienen. Quiere decir que está bastante bien. Es un libro breve, pero explica bastante bien tanto la génesis, ¿no? Es un poco, va en el pasado y el presente, ¿no? Va desde los años 80, que es cuando empiezan las tertulias, y cuenta la época dorada de los 90, ¿no? Que es el cambio de gobierno del PSOE al PP y las tertulias, sobre todo radiofónicas que había entonces, y luego cuenta la situación actual, ¿no? Entonces, es interesante, bueno, cuenta la situación actual, que claro, como las tertulias, como tantas cosas, son tertulias de ámbito nacional, pero que son todo medios de Madrid, todas se graban en polígonos industriales que están alrededor de Madrid, ¿no? Y además polígonos industriales que están todas las tertulias muy pegadas, con lo cual hay gente que puede ser tertuliano en una cadena de televisión y una de radio de grupos distintos y en realidad casi andando puede llegar a su nueva tertulia, ¿no? Entonces cuenta cómo De hecho, nacieron, lo hacen, claro, que hay no, no, gente que claro, tú y lo lo ves hace, y y lo hace hace. como pu, 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 pu. Cuenta cómo nacieron, ¿no? La semana pasada no pude estar porque estaba enfermo, que ponéis un halo de misterio sobre mi ausencia, ¿no? Pero es porque estaba pachucho, con la garganta muy mal. Pero yo, claro, como murió Franco, ¡Oh! como, ¡Oh! ¿No estabas en como- misión secreta? A no. ver, nadie ha Bueno, visto ningún o eso quiero certificado que médico. creáis, o eso quiero que creáis. Exactamente, Eso quiero exactamente. que creáis. Si estuviera en una misión secreta tampoco lo diría. Por eso, o diría una cosa como esta para poner una cortina de humo, cual calamar, ¿vale? O de tinta. Total, que las tertulias las inventa Fernando Onega, el periodista eterno de la transición que murió la semana pasada. Él las inventa en 1984 en la cadena SER, se inventa el concepto de tertulia, que es los colaboradores habituales de la cadena que se reúnen para hablar sobre los distintos temas de actualidad. Cita también a Antonio Villarreal el antecedente de La Clave, el programa de televisión de la transición, pero claro, dice, La Clave no era propiamente una tertulia, porque en realidad era un programa de expertos, de debate, ¿no? Se Mm. planteaba un tema y ese tema, los expertos en ese tema iban y hablaban. Y eso no es lo mismo que una tertulia. Con una tertulia, los Claro. expertos siempre son los mismos. Primer aspecto en que se parecen bastante a nuestro programa, siempre somos los mismos. Exacte. I Hablemos de lo que hablemos, somos todólogos, sí. sí. Una pregunta que tinc jo sobre això, Ujú, Guillermo, que he tingut sempre curiositat, no? I, de fet, quan la setmana passada va passar allò de Ònega i comentaven ujú. en alguns obituaris que va ser un invent seu, no? A més era en la cadena Sí, SER, sí, 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 en la SER, 84. no? En el Que, 84. que bueno, i que d'alguna manera això li genera problemes, no? Sí, Del eso lo cuenta y es divertido porque Però, sí, no, però abans que contes això, no, la meva pregunta és, que no sé si en el llibre aquest ho conta, sempre he tingut jo la curiositat de, això, encara que estigui el president de la clave, és un invent espanyol? És a dir, sí, Onega ho inventa ell i en el sí, sí, panorama sí. mediàtic europeu i americà això no existia? O sigui, és un invent Por nostre? increíble que parezca, a ver, evidentemente los programas, los, ¿cómo se llaman? Los pundits, los yankees, ¿no? Sí. Tienen colaboradores en televisión y en radio que también, pero no de esta forma española. O sea, no es exactamente lo mismo. Ahí en ese caso, eso ahora lo tienen evidentemente y tienen tertulias y tienen tal, pero en la época en que Onega se inventa esto, lo que tienen son analistas expertos. La O gracia sigui, aquí que es que no sean expertos, que sean siempre exacte, los mismos. Que això. sea, O o sigui, sea, que una barra de bar llevada a un plató. Exacto, exactament. O sigui, que el literal. concepte que ara s'ha Es estès per tot español. el món, podríem dir que és no només espanyol, sinó de Fernando Onega, a més. Sí, 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 sí. O sea, A molt bé. ver, él es el que lo empieza, los baje todos en la SER dicen que en realidad fueron ellos, Javier González Ferrari Sí. dice que fue él, pero bueno, digamos que fue Onega, ¿no? Encima, pues un homenaje al recientemente fallecido. Y lo que sucede es que al poco de empezar esa tertulia en la SER, uno de los tertulianos, José Luis Gutiérrez, y yo creo entonces su director de Diario 16, luego fue director de Diario 16, el Guti, que era como bastante burro, bastante bruto, se le ocurre. Però sembla que amb molt d'encant, no? I sex appeal. Bueno, eso ya no lo sé, eso no lo cuenta eso no lo cuenta en el libro. Però és No el que entra va en esa ser parte. novio de Carmen Alborch, quan el Carmen Alborch era ministra, no? Bueno, pues el Sempre tío i molt tenía, fatxa, tenía o sigui su, que tenia el senyor ahí... tenía eso aquel. Pues este tío, en el año 84, poco después de empezar esa tertulia, se le ocurre la brillante idea de, en el año 84 y en la cadena SER, contar que el secretario de Alfonso Guerra tiene un amante en la Embajada Española de Roma y que la Embajada Española se dedicaba a ponerle piso, a ponerle tal, y que él se dedicaba a ir cada 2 semanas de fin de semana a Roma para estar con su amante. Entonces lo cuentan y llama a Alfonso Guerra y exige que se cierre, que echen al Guti y que se cierre esa tertulia. Y desde entonces tiene uno de las tertulias de Alfonso Guerra visceral que impide que haya tertulias en televisión española durante una década
y en la cadena SER durante muchos años. Pero la clave es que no era la amante del secretario de guerra, sino de guerra. Entonces, claro, el tío ¡Ah! era entonces vicepresidente del gobierno. Entonces, claro, el ¡Ah! vicepresidente del gobierno de los 202 diputados. Y entonces, claro, Ah. muy progre, muy PSOE, muy tal. Esto es muy poca pesoización, pero bueno, era otro PSOE, no era el del perro, no era el del perro. Y Claro. se Era cepilla el de esto. Ábalos. Exacto. Y entonces, No. las tertulias pasan de ahí a la COPE, precisamente, a la competencia. Y es en la cadena COPE y la Antena 3 de radio, en las dos, donde se hacen mucho más, muy famosas, se hacen fuertes, ¿no? Y claro, se ve que es un modelo que es imbatible, porque es un modelo que da audiencia, es muy barato y además puede generar un río de horas y horas de programación que te lo puede llenar tanto en la radio como en la televisión, ¿no? Cuenta Villarreal a partir de Rubén Amón, que también tiene un libro sobre la radio, y Rubén Amón destaca y dice que más o menos se cumple bastante bien, que hay como tres tercios o tres tipos de tertulianos, ¿no? Para que me digáis en cuál creéis que estáis, ¿no? Ay, 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 Entonces, ay, bueno, qué nervios. no, es muy fácil. El A ver, primero es periodistas independientes, ¿no? ¿vale? Que evidentemente Rubén Amón piensa que él está ahí, ¿no? El Mm. segundo es opinadores corporativos, que esto es, son independientes pero son del grupo. Entonces, cuando hay una Vale, tertulia, siempre va a haber al menos uno del grupo, ¿vale? vale. Mm. Entonces, no es que no seas independiente, pero vienes en representación del grupo. Por ejemplo, yo, eso lo puedo contar porque no pasa nada, cuando yo dirigía un programa de televisión en Levante Televisión, que duré 4 años ahí, y que yo creo que salvo Marta, que entonces es joven ahora, pero entonces era mucho más joven aún, pues yo creo que bueno, Andrés y Lucía vinisteis de forma Sí. habitual, ¿no? Yo, Marta, no sé si llegaste a venir, creo que no. El, Pues el en ese mític programa, halcones y paloma. Y Halcones y palomas. Palomas, en ese programa un tertuliano lo ponía en Levante. Pero vamos, yo lo veía normal, pero que Claro. eso lo hacen todas las cadenas. Todos tienen Claro, pero gente sí, claro, en la serie están, que haya uno del país, claro, ¿no? Esto están sí, porque son, clásico. exacto, están porque son de su grupo, ¿no? Y Mm. luego el tercer tercio, que yo puedo decir que Halcones y Palomas no existía, eran opinadores que ponen los partidos políticos, tanto en empresas privadas como sobre todo en públicas. Entonces pregunto, ¿vosotros de cuál sois? Estamos, ¿no sois periodistas Hombre, somos independientes? el primer tercio, Lo ¿no? bueno, hombre, evidentemente, evidentemente, porque no podéis ser de los otros dos, ¿no? Pero dice que esto funciona más o menos así, ¿no? Entonces, claro, cuenta que cuando empiezan las tertulias, al principio las tertulias son más diversas, porque hay gente que no son periodistas, hay Ah. gente de ideologías muy variadas, o sea, que lo que intentan realmente es que las tertulias sean plurales. Pero luego el concepto de pluralismo, pues más o menos cambia. ¿Y qué pasa? Que ahora en casi todas las tertulias acabas teniendo políticos y periodistas alineados con la idea mayoritaria en la tertulia de que se trate y que siempre suelen poner a uno que es el centrista de la otra óptica, ¿no? Para que dé una imagen sensata, pero al mismo tiempo discrepante de la mayoría, pero que en realidad lo que provoca eso en el lector, o perdón, en el oyente o en el espectador, es la idea de que si la realidad está en el 5 digamos, y es una tertulia de derechas, tú ves que la realidad está en el 7,5, ¿no? Que es entre el 9 de los 5 tertulianos que son de derechas y el 5 o el Claro. 6 que te da el tertuliano que en teoría es de izquierdas, que no es de izquierdas, sino que es de centro. Entonces, claro, eso lo que hace es sesgar tu visión, ¿no? Y lo que dice Antonio Villarreal, y tiene razón, es las tertulias son muy importantes, ¿no? Porque las tertulias contribuyen a modelar la opinión pública en gran medida, porque horas y horas de programación que se rellenan con tertulias, pues evidentemente eso tiene una influencia muy grande sobre la gente. Y que también lo ve peligroso en el sentido de que ahora son los tertulianos los que te filtran la realidad, ¿no? Porque la realidad no te la filtran los periodistas a través de las informaciones, sino que hay una información que llega a la tertulia y el tertuliano tipo, que además es un tertuliano todoterreno que tiene que hablar de todos los temas, están con su tablet o con su móvil mirando todo Sí. tipo de datos, te escupen esos datos que los acaban de ver en la Wikipedia como si los conocieran, los hubieran trabajado durante años, y Que esa es es una la... cosa que me fascina, la plomo. Tienes que tener un aplomo para contar eso, fingiendo Ah, que sabes muchísimo. Y es como, sé estas tres cosas que voy a decir. No sé más cosas sobre este tema. luego, sobre los contertulios de los partidos, lo que dice es que los tertulianos, claro, que tiene que negociar el director del programa que sea con los, digamos, sus jefes en el medio y luego con los partidos políticos, sobre todo si es un medio público. Si es un medio público, el Consejo de Administración directamente te pone contertulios. Y entonces explica que ahí se explica el misterio de que Pablo Iglesias de repente apareciera junto con otros contertulios de Podemos en televisión española, que eso es porque había un consejero que era de Podemos, que era uno que trabajaba en Eibar o que era un periodista vasco que estaba en el Consejo de Administración y que se coló a Pablo Iglesias ya mucho después de que Pablo Iglesias hubiera abandonado el gobierno. I no només això, el que jo he sentit és que l'única cosa que Podemos demana per investir Pedro Sánchez, perquè recordem que aquests 4 vots ara, 5 en Sí, sí, aquest moment, eran fundamentales. Sí, sí. Podemos eren fonamentals per a la investidura de Pedro Sánchez. I l'única cosa que demana Pablo Iglesias és això. Eixe lloc en el Consell d'Administració de Televisió Espanyola per a que després ell es puga anar col·locant. O sigui, que Pablo Iglesias ho tenia Sí, claríssim. sí, sí. Claro,
o el Podemos de Ione, ho tenia claríssim. El Podemos de Enero lo tenía clarísimo. No varen demanar res més. És l'única cosa que varen demanar. Luego cuenta cosas que tiene razón, que dice, bueno, es fascinante, pero los medios están encantados aparentemente de que sus periodistas vayan a las tertulias, ¿no? Y al final es que tu trabajador deja de ser tu trabajador para que trabaje en otro medio, a veces de otra empresa, ¿no? Diferente y a veces de la competencia directa. Pero claro, ¿eso qué pasa? Eso lo explica en un contexto de precarización. El periodismo está en una situación muy precaria y las tertulias son un sobresueldo que es muy importante para muchísimos periodistas. ¿Qué sobresueldo? Pues ahora él habla de medios nacionales y dice que los medios privados en general en torno a 150 euros por colaboración. Los medios públicos más, puede llegar a los 300 euros. Que no parece mucho, pero al mismo tiempo, claro, depende de cuánto vayas, ¿no? Pero pone también ejemplos, contrapone, claro, la época dorada de las tertulias no es esta, es la de los años 90, que ahí sobre todo las tertulias radiofónicas tenían un poder inmenso, porque es la época de las estrellas de la radio en toda su gloria, con audiencias inmensas de Antonio Herrero, de Luis del Olmo, de Iñaki Gabilondo, que generaban audiencias de millones y millones de personas y que pagaban, pero salarios taurinos. Entonces, pone el ejemplo de lo que cobraba Ramón Tamames, el recientemente candidato por Vox a la presidencia del gobierno, que Ramón Tamames colaboraba a la tertulia de Antonio Herrero y que le pagaba, espera, lo tengo por aquí, sí, 1 millón de pesetas, es decir, 6.000 euros de los años 90 al mes por colaborar en su tertulia 2 días a la semana. O sea, quiero decir, es acojonante. Porque, Sí, sí. Me voy a además, llorar. pero es que 1 millón de pesetas en los años 90 igual es Claro. 4 millones o 5 millones de pesetas de ahora, ¿eh? No me hago una idea. O sea, igual son 30.000 euros al mes, el equivalente a cobrar ahora 30.000 euros al mes por colaborar en una tertulia. O sea, no por un trabajo de 8 horas diarias, ni mucho menos, ¿no? De todos Però modos, dice que el récord. una pregunta Sí, 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 sobre sí. el pagament. Sempre jo havia sentit, no sé si ho conta en el llibre, que a més aquests sous astronòmics es pagava el Corte Inglés. Eso lo dice, sí. Bueno, pero no tan astronómico. O sea, una cosa que es bastante graciosa que cuenta la historia de Intereconomía, Mm? ¿no? Ujú. Y cómo Intereconomía es la primera tertulia televisada que tiene bastante éxito y a partir de ahí pues empieza a extenderse esa Con lógica. el gato al agua. Exacto, con el gato al agua y cómo el gato al agua luego se lo roba a otra empresa, bueno, todo ese rollo. Y cuenta también cómo actuaban con público delante, porque actuaban en una cafetería y podías comer mientras veías a los tertulianos y tal y que les pagaba con cheques del Corte Inglés. En vez de pagarles, les pagaba con cheques del Corte Inglés. O sea, que el Corte Inglés era patrocinador, pero y llegaba hasta ese punto, ¿no? O sea, pero eso Mm. no es la época dorada de las tertulias, sino más bien de tertulias un poco más cutrecillas, ¿no? Del TDT Party, ¿no? De la televisión las televisiones estas que aparecen a principios, bueno, en la primera década del siglo XXI, ¿no? Como salarios taurinos, el récord lo tiene Pedro J. Ramírez, y lo Ah, tiene esto, os va a encantar, lo tiene por su participación en el 59 segundos de Zapatero, ¿vale? Oh, ah, Porque wow. Zapatero intentó, durante los 8 años que fue presidente del gobierno, intentó atraerse a Pedro J por todos los medios y le peloteaba, le hacía entrevistas, que eso igual es un poco antiintuitivo, ¿no? Le hacía entrevistas Pedro J de 8 páginas en El Mundo, tal, todo para tener al mundo no totalmente de enfrente, que tampoco lo consiguió, porque lo tuvo totalmente de frente y decía pagándole un pastor a Pedro J. ¿Y qué le pagaba? Le pagaba 6.000 euros de hace casi 20 años por cada programa. En serio. Wow. En un programa más que se llama 59 segundos, las intervenciones eran breves. O sea, puedes sí, sí. incluso Claro, sí, cuantificar los miles que de euros que cobraba Pedro J por minuto. Y eso es lo máximo que ha cobrado nunca un tertuliano en televisión. Los que más cobran ahora, los de televisión española. Y pone el Mm. ejemplo que es conocido de Jesús Maraña, el que era director y ahora no sé qué puesto tiene en Infolibre, que se pasa la vida en televisión española, la verdad, pero es que ha cobrado 23.000 euros en un año. Que es una cantidad Y importante, pero claro, ya no es comparable con lo que os he dicho. claro, los Clar, no és precios de los comparable. salarios son, o sea, como para acceder a los precios o sea, a los sueldos, porque claro, En televisión si es española la tele pública, pero es en, público. Bueno, pues en, él en ha los medios privados preguntado. también. En los medios privados no se hace público, pero ha preguntado y él probablemente Ujú. además conocerá mucha gente que trabaja y el estándar es unos 150 euros por tertulia en los nacionales, que En es. televisió espanyola i les autonòmiques públiques Mm, varen estar anys negant-se a donar aquestes dades claro. perquè Mm, alegaven que ells pagaven a una productora i la productora ja Claro. s'encarregava i que aleshores ells no tenien per què informar ujú, d'això. I aleshores va haver molta gent que va demanar això per utilitzar la llei de transparència entenent que és informació pública i que són diners públics. Les televisió espanyola es va negar reiteradament a donar-lo, però finalment varen perdre, però se va haver d'anar als tribunals i ara ja ho tenen assumit perquè això és no només les de televisió espanyola, sinó el de qualsevol televisió autonòmica, tu pots demanar-lo, no? Per Es que había, exemple, ¿no? La mítica de Canal Nou de tertulianos madrileños que se le pagaba el tren, el alojamiento, exacte. y su sueldo.
Exactament. Y Bueno, de luego fet, se le devolvía. us vaig contar i us vaig passar la informació que jo, per curiositat, vaig preguntar i demanar per transparència el que cobrava Toni Cantó. I us vaig passar la informació. La veritat és que ja no me'n recorde quan Sí, cobrava, sí, sí, però pero era bastante. Era algo Y, así como, no sé no sé si si eren a 2.000 lo millor 2.000 euros por programa o algo así. O sí, sea, o 1.500 o no sé què. El era tema és que bastante dinero. Sí, sí. com són 4 programes i en el que ell no feia Sí, res, en realitat, no? por eso es Li muchísimo más. pagaven pues, això, el viatge, l'hotel, tal, no sé què, patapima, no, me sap greu, però mira, no El tinc libro nada. cuenta, para terminar, ¿no? El libro es bastante recomendable, ¿eh? Se lee rápido, se lee Que fácil. pinta súper xulo, no? Si te Pinta gusta molt la xulo. actualidad, si te gusta la actualidad política, pues es divertido y cotillear lo que cobran, el tipo de tertulianos. Luego te cuenta también, pues, cómo se preparan, como unos sí, otros no. Te habla de los. Te cuenta interioridades que son divertidas. Y también te cuenta esa historia de las tertulias que a mí particularmente me gustó, porque yo en realidad cuando estuve más enganchado a las tertulias fue en los años 90. Entonces eso te lo cuenta bastante bien. Y de hecho cuenta cosas que yo no sé que me gustó saber, ¿no? Habla bastante de Antonio Herrero, que era el presentador la mañana en la COPE, que era un tío bastante joven y que no tenía una voz agradable, pero era un tío bastante carismático y la verdad es que le fue bastante bien. Y era un tío que atacó al felipismo, a Felipe González, a lo bestia, pero cuenta una cosa que yo no sabía, que es que Antonio Herrero muere en el 97, en el año 97, porque muere en accidente de submarinismo. Entonces hay un artículo del País que a mí me tuvo obsesionado desde ese día y lo cito muchas veces porque es conocido que me hizo mucha gracia la manera de contarlo, como odiaban a Antonio Herrero, el pobre se muere. Y entonces el País cuenta cómo murió y tal, y dice, en resumen, Antonio Herrero murió ahogado en su propio vómito porque él se mete a hacer submarinismo, vomita y eso es lo que le mata. qué Pero claro, elegante. había formas de expresarlo que igual habría sido un poco más elegantes, sí, efectivamente, con la familia del fallecido, ¿no? Y lo que no sabía es que él cuando muere, claro, este tío pues se había pegado 10 años, odiaba a Felipe González por encima de todas las cosas porque le había echado Antena 3, o sea, era una cosa, pero que a Aznar se lo quería cargar, le había pedido su cabeza, porque lo Sí, veía como un tío muy. Yo eso no lo sabía. Yo pensaba que això ho el tío. conta, Federico Jiménez Santos ho conta sempre, de Mm. com Sí. en el moment en què Aznar arriba al poder, ¿Qué pasa por Aznar escuchar a Federico? li posa la proa a Mm. Federic, a Antonio Ujú. Herrera, a Federico Jiménez Santos i tal, perquè considera que no són Que son suficientment independientes, sí. audients. No, porque lo que dice ahí, que yo eso no lo sabía, claro, que este tío o sea, era un tío que se creía el poder de la prensa, claro, y eso Aznar no lo podía tolerar. Pues o sea, lo que quería era lacayos, que dijera todo que sí. Y este tío era un tío que se creía que él era un poco como Super García, pues este perfil de gente que ya es cada vez más difícil de encontrar, ¿no? Que se saben poderosos, pero además ese poder lo ejercen para ser independientes, más o menos independientes. De una manera que te puede parecer chunga, pero bueno, es su manera, al menos tenían esa capacidad para decidir, y eso ahora yo creo que eso ahora nos lo vamos a encontrar, porque ahora todos tienen que ser muy transaccionales, negociar con el poder político y tal. Y otra cosa que no sabía, que me hizo también mucha gracia, es que Antonio Herrero le encargó a un pintor un cuadro, que es el cuadro de Los Tertulianos. Es un cuadro de su programa de la mañana, pero claro, para que cupieran todos los tertulianos, es un cuadro surrealista en el que salen 17 personas, todos en la tertulia. Ah, Pues muy bien, claro, en plan retrato real, claro, así. claro, y todos hablando, tal, no sé qué, y que al final, cuando murió Antonio Herrero, Ramón Tamames no paró hasta que consiguió que la viuda se lo vendiera para poder quedárselo él, porque según Ramón Tamames él salía muy bien en ese cuadro. Y entonces lo tiene ahora en su casa, el cuadro ese. Si no me equivoco, yo creo que Federico cuenta que Bárbara Rey llamó una vez a Antonio Herrero para decirle que le habían cortado los frenos del coche. En plan, lo llamó a él como Para que, persona poderosa que le podía claro, ofrecer claro, protección. pues I no me una Qué extraña, porque bien. todos pregunta, mandaban. i una pregunta, Guillermo, perquè tu dius que conta un poc la dinàmica interna, no? I com es Sí. preparen i tal. Això també contarà, entenc, quins són bons tertulians i quins són tertulians dolents, o no? O sea, l'exemple de bon tertulià. Qui seria el bo? Ya, pues espérate que me O pillas no ahora. ho conta? No sé. A ver, Perquè jo, el problema curiositat de de dir, eso, no, el problema de eso es que hi ha que més además. professionals, o no? Claro, él lo dice y él dice, claro, que eso le va a crear muchos problemas, ¿no? Porque Mm. meter esas teorías y tal, él es consciente, ¿no? De que eso le va a crear problemas. Sí que menciona algunos ejemplos, pero sobre todo, o sea, sí que menciona algunos ejemplos de gente que le echa más cara, pero no lo dice de manera muy clara, ¿no? De gente que está siempre ahí viviendo y que todo lo hace tal, de gente que se prepara mejor o se prepara peor sus intervenciones. Te habla bien de algunos, por ejemplo, te habla bien de Alsina, pero Alsina es más conductor de programa que gestor, ¿no? Pero ahí no entra tanto. O sea, entra más en lo de cobrar, se cobra tanto, las tertulias sean así, la evolución ha sido así, ahora está todo muy politizado, los partidos políticos mandan, dice que mandan más en la pública en el sentido de que lo colocan más claramente, que tienes que estar negociando con muchos actores para ver quiénes entran y que al final hemos entrado en un Star System en el que ya son todo periodistas o directamente politólogos colocados Ujú. por los partidos políticos, ¿no? Y que ese es el perfil que hay ahora.
y que viene a decir que le gustaba más el perfil que había antes porque era más diverso, ¿no? Que ahora el perfil un poco de escritores, por ejemplo, ¿no? O Mm. historiadores, Claro. ese perfil antes era más habitual, pues ahora ese perfil ha desaparecido prácticamente. Y no se cuenta porque a mí siempre me llama la atención si luego son amigos, o sea, porque a veces hay como mucha tensión, pero luego enseguida desaparece la tensión y nunca sé hasta qué punto es En un los poco casos que él cita, performática y luego se van a tomar una caña en los casos que él cita, la tensión es toda falsa. y Home, luego a son veure, si amiguitos. si fan un quadre després de los Claro. No, tertulianos. pero es que ahí no había ningún problema porque ahí claro, eran amigos, madre mía, pero en la actualidad sí que hay esa impresión de que hay amigos Claro. que están enfrentados y tal, pero en realidad como ahora son sicarios de los partidos, pues hacen su trabajo y ya está. Y luego generalmente se llevan bien, o sea, no Clar. tienen problemas entre sí. Y también es una relación muy Claro. profesional de vengo, suelto mi rollo, me voy, porque luego tengo otro rollo, me voy y tal. Bueno, aquí ahora es una cosa mucho peor pagada que en el pasado, también son peores audiencias que en el pasado, ¿no? Y menos ingresos publicitarios que en el pasado, pero claro, si vas a muchas, pues puedes vivir bastante bien, porque lo que hemos citado de Maraña son 23.000 euros, que ya empieza a ser pues un salario modesto, ¿no? Pero Mm. solo en televisión española, claro, que no es su trabajo. O Òbviament, sea, clar, luego está clar, en otros clar. sitios, está en Infolibre, está en tal. O sea, que al final te puedes levantar una cantidad de dinero muy respetable, ¿no? Òbviament, és que estem parlant de molts diners. És que, a veure, encara que vagis a una o dos, i a més és el que comenteu, que estan en polígons industrials i van passant d'una a una altra, encara que siguin només privades, en que te vayas, en que treballes en dos o tres privades o en una, dos o tres vegades a la setmana, ja estem parlant de 500 euros. 500 euros a la setmana són 2.000 al mes. Es un sueldo, sí, sí, es un sueldo. És un sou. O sea, es Només así. anar ahí, no? I dir les Ujú, coses. I és de veres que tu, jo tinc la percepció que hi ha de competents, per exemple, escolar, no? Jo crec que escolar va a les tertúlies i fa molt bé el paper, no? I ujú. sap de tot, se ho ha preparat, sempre té una idea, un argumentari, no? Pues bueno, però hi ha altres que estan ahí, no? És que us Sí. vas contar el trauma que tinc de com vaig caure l'altre dia en el programa que fa Televisió Espanyola a primera hora de la vesprada, que és com No lo he visto. al rojo vivo de Baratillo Sí, i amb tasques que se van donant una altra i veies els ¿ese es el tertulians. de Cintora? ¿Es el de Jesús Cintora? ¿Puede Sí, ser o no? Sí. ¿Eso sí. es tribuneros? No, tribuneros no. No. No, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Ay, Hola, ¿qué hace? un... No, tampoco Hola, sé la que no. hace. Bueno, da Podria. igual. Hola, ¿qué tal? Però, Puede no ser, sé. no sé. Bueno, No, però té un nom com Miss Progre, però no me'n recorde, vull dir, ara t'ho busque, ujú. però és el que fan totes les vesprades en Televisió Espanyola, després de l'informatiu territorial. Lo estoy A les buscando. 4, una cosa així. No? Però ¿Malas ara lenguas? Sí. ¿Malas lenguas? Malas lenguas, crec que sigui malas lenguas. Ujú. O no, és una cosa que presenta Miró, també, ara han posat a Miró, Gonzalo Miró, Gonzalo a Miró. Gonzalo Miró també, no? Espera, ara... Bueno, ara us dic, aneu parlant i ara us ho dic. No, sí. Directo al no sé qué, ¿no? Directo al grano, debe Puede ser ser ese. que sigui, sí. Entonces por la tarde, Sí, sí. perquè té un logo que posa DH, és directo al grano, Ah, exactament. Vale. wow. I diu, DH, va, directo al grano. I això és, i ho presenta Gonzalo Miró, crec. Bueno, els tertulians que n'hi havia ahir, és que estava Gloria Marcos, me vas quedar molt traumatitzat. O sea, dient unes coses, no? I després ja ara està en totes Sara Santaolalla. Sara Santaolalla Claro, mítica. està fent un rebalset per comprar-se un pis un dia d'estos. Sí, pero Sara Santana nadie la conocía y de repente, ¡pam! Ahora es, no sé, es como una tertuliana perfecta. Clar, Socialista perquè crec que això perfecta. passa també, no?, en l'ecosistema que és de les tertúlies, que una vegada entres en la roda, no, la clau és entrar, però una vegada has La entrat clave en es la roda, entrar y Si luego, funcionas, evidentemente, a ver, que funciones en audiencia y también que le caigas en gracia a los que deciden esto, claro. exactament. Pero es que los que deciden esto, claro, puede ser el partido, puede Mm. ser el director de un determinado programa, puede ser una empresa. Hay muchos criterios ahí, ¿no? lo tenemos que dejar aquí. Nos vemos y hablamos, creo que cruzando el Después de fallas. Rubicón, Sí, creo que será después de fallas. Haremos una semana de parón, porque lo las que sea fallas. que quede de nosotros, quién sabe. Exacto. Sabremos quién ha ganado las elecciones de Castilla y León. Les de Castella i Lleó, les del Barça, que són molt divertides, jo me l'estic passant molt bé. No només les de Castella i Lleó. Si finalmente a Irán le queda algún arma nuclear, quizás también lo hemos averiguado. Ah, Podemos verlo. Si el estrecho se abre, si el estrecho se cierra más. Si Òscar Puente acaba acceptant que estaria bé que hi haguera trens de rodalia per als valencians i no només per als madrilenys. muchas incógnitas. Mm. Lo Algo- sabremos ya algo- en primavera, con la primavera lo sabremos. Pues Muchas res, que gracias. passeu molt bones falles i que sentiu molt a l'oreja de Van Gogh. Siempre. La reina, hombre, yo Gracias, malo Bobby. será que no me baile la reina del pop en alguna de mis dos verbenas. Malo será. Tarde o temprano caerá. Hasta luego. Bueno, chao.